Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast. We did it, we made it. Ya finalicé un año ya haciendo esto y estoy súper pompeado de que hayan personas escuchando ya esta segunda temporada. Hoy es un episodio especial por varias razones. Número uno, como ya mencioné, es el primero del second season y súper especial porque tengo a Siré, cantautora boricua, ¿no? Ella es súper activa en cuestión de teniendo shows, haciendo touring, ha sido profesora también, entre otras cosas. Hablamos sobre su viaje a Madrid con Claro de Luna, que es su proyecto original. Y hablar con ella fue súper interesante. Ella es de las personas que tú puedes absorber un poco de su energía, ¿no? De sus positive vibes. Y fue todo un palo hablar con ella. Pues esta conversación fue algo larga, ¿no? Nos fuimos bien en profundidad sobre hablar sobre ella, sobre hablar sobre la vida en general, ¿no? Nos fuimos un poco más allá de la música, cómo fue ese primer encuentro con la música en cuestión de querer hacerlo como profesión. Me habló sobre un concierto que ella fue cuando tenía 13 años y cómo ella percibió, cómo ella se dio cuenta que I wanna do what person stage is doing. So para ella fue como que un click desde temprana edad, sabiendo que eso es lo que quería hacer. Más allá de hablar de su música original con Claro de Luna, pues como mencioné, ella hace touring con diferentes artistas. Guayna es uno de ese listado, ¿no? Y me dio mucha curiosidad sobre esta cuestión, sobre el behind the scenes en un proyecto tan grande como ese, ya que hacen festivales súper grandes. Hay mucho pitaje de ella haciendo performances en México. Y ya que ella es actualmente profesora, ¿no?, de canto, técnica vocal, pues profundizamos algo en cuestión de métodos pedagógicos para la música. Coincidimos en cómo algunas veces muchos métodos tradicionales encasillan algunas maneras de aprendizaje para algunos individuos. So, tuvimos que hablar un poco sobre eso. Hablamos sobre su podcast. Le dije que esta es mi primera vez que tengo de invitado o invitada a un podcastera en este caso. Y el nombre del podcast de ellas es Crearte Libre, sobre el tema sobre ser creativo, ¿no? Y cuán profundo puede ser, cuán complicado puede ser algunas veces, pero le tuve que decir que su podcast ayuda a personas quizás a entender mejor ciertos conceptos sobre cómo uno puede ser creativo, cómo aplicarlo en diferentes cosas, desde arte hasta el diario vivir, cómo puede ayudar a algunas personas. Y entiendo que su podcast básicamente lo que ayuda es como que a sacar ese creativo en ti. Súper bueno el podcast de ella, súper recomendable. Y me encantó hablar con ella sobre esta cuestión de ser un hired gun, ser música que brinda el servicio para diferentes artistas, ¿no? Cómo muchas veces el work environment puede afectar cómo es un proyecto. Le pregunté cómo ella hace ese balance entre ser una songwriter y a la misma vez participar en diferentes proyectos que no es su música, no es música creada por ella. Pero ella me dio a entender que siempre ha tenido bien claro cómo mantener ambos balances. Y nada, a ella le va súper bien con eso, obviamente. Y recuerden, si este podcast les gusta, si tienen panas músicos que creen que les interesa el tema de lo que es el podcast como tal y de los invitados que tenemos, pues no duden en darle share a algunos episodios. Ya saben que estamos en todas las plataformas para podcast y en YouTube, si lo tuyo es más como que la parte visual. Y otra vez, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Recording in progress. Estoy bien emocionado, pompeado, no sé cómo describirlo. Estoy empezando la segunda temporada con una súper gran invitada, Siré, cantautora boricua, Higher Gone, hace tours, hace studio session, hace hoteles, hace jazz. Siré, ¿qué es la que hay? Bienvenida al podcast.
Wow, estoy bien emocionada. Gracias por tenerme y te agradezco la gestión en lo que estás haciendo con este podcast. Vi varios de los episodios para yo estar también lista y admirando a los colegas y tu labor, porque sé que todo esto de la producción no es fácil y recopilar la información que estás recopilando para la historia de la música puertorriqueña es importante. Me estás poniendo una presión bien brutal. Es que No, hay pero te que... creo. Vamos a suponer 50 años, alguien que le dé por buscar la corista de cultura profética. Y boom, Eso, ahí está, por ejemplo. So eso. yeah, I feel the pressure, but I think I can do it. Está genial. Es que hay una gran gama de personas que se dedican a la música de la que no se habla. Nos hablan del que fracasó y decidió dejar la carrera o del que fue súper exitoso y logró llegar al mundo entero, pero no se habla de toda esa otra línea de personas que nos dedicamos al mismo camino y que estamos en distintos espacios. Y por usar la palabra niveles, que no me gusta mucho, pero a la percepción de otros en distintos niveles y ubicados en distintas zonas, haciendo que grandes artistas sigan en sus carreras y haciendo otras labores que hacen que la industria de la música siga No existiendo. sé si es algo cultural, pero de chiquito, obviamente, las opciones, maestro, astronauta, doctor, pero nunca ningún familiar se encargó de ponerme la opción. Ya uno como adulto, uno como que empieza a entender esas cosas, esas variantes, esas vertientes en el campo profesional, ¿no? Y es como que algo que it's up to you in the right moment, at the right age, por decirlo Exacto. así, ¿no? Pero Exacto. vamos a profundizar, vamos a irnos deep después. Hay muchas Ay, cosas Dios para hablar mío. contigo. Uh, vamos a ver, dale. Este, número uno, ¿cómo está todo en Puerto Rico para ti a nivel profesional, nivel personal, así de manera general? ¿Cómo está Cire? Bueno, yo ahora mismo te puedo decir que desde que regresé de vivir en España, que ya van 3, 4 años de eso, yo me he quedado como con un pie fuera de la isla mientras estoy acá, porque si te soy honesta, ahora mismo creo que el 50% de mi trabajo es o con presentaciones que hago fuera del país con otros artistas o con estudiantes que no viven en Puerto Rico. Entonces, Entonces, básicamente tú estás pagando taxes en España, en los estados, en Puerto Rico. ¿qué va a hacer? No, estos servicios profesionales que van viajando Ya, por ya, I ahí. get it. No, believe me, estoy totalmente aware porque he visto tus videos, he visto Ya, lo que estás diciendo, me está súper fresco en mi mente porque hay videos tuyos en México, no solamente en México, en la Ciudad de México, como a veces ustedes van a diferentes quizás regiones o ciudades sí, aledañas a Ciudad de México. So, después vamos a profundizar sobre el vale, vale. exchange, el cultural exchange y un montón de cosas. Pero sí, veo que eh, se puede resumir que sigue guisando, no matter how bad is the year for the music business in general. So you're lucky for that. Sí, total, total. No se puede tapar el sol con una mano. El COVID ha afectado a la industria de las artes grandemente en cuanto a las órdenes ejecutivas y la manera en que el gobierno ha manejado todo. Grandes colegas, todos nos hemos visto sumamente afectados, nos hemos tenido que reinventar. Y yo por lo menos, yo por elección, pues me he dedicado un poco más en el campo de la música a la educación musical actualmente. Ya. No estoy guisando, que es el término que usamos para estar pues moviéndonos por la isla en distintos venues. Actualmente no es un espacio de la música que viví salvajemente por hace unos años atrás y en este momento no resuena con lo que estoy haciendo, pero sé que hay muchas oportunidades en Puerto Rico, siempre han habido espacios. Ujú. Ya es un poco más debatible si son justos o lo que sea, Ya. pero Tú nunca hiciste barra, tocando covers, tres sets, o tú estuviste mucho en hotel? sí, Yo me estoy total. brincando de tema porque quiero llevarlo lo más cronológico posible, pero I'm Sí, gonna jump on it, so be aware about that. Sorry about sí, that. no, perfecto. Pero antes de empezar a brincar a otros temas así, cuéntame sobre la Cire, la niña, Angelilis, que voy a usar tu nombre real, si te parece, está todo bien con eso, ¿no? Angelique.
Sí, Angelilis. sí, es que es complicado. Cire Sí, pero ha sido más fácil para muchos. después vamos a hablar sobre el cambio del nombre y por qué tiene mucho sentido lo que hiciste. Claro. Cuéntame sobre esos primeros años, no ni siquiera necesariamente music related, como que en esos años de la niña, con qué tú jugabas, qué hacías en tu tiempo libre, era bien así, como decimos entre comillas, bobito, pero no es bobito, es como callado, porque yo era bobito, pero yo no era bobito, yo era callado. Pues ¿Cómo mira, tú eras? uy, obviamente esta es mi percepción de mí misma, que puede estar, Es difícil porque, hablar de uno mismo, lo exacto. sé. Eh, a mí me gustó leer mucho desde pequeña y me gustaba escribir mucho desde pequeña. Yo tenía muchos diarios y todos los días estaba hoy, jugué con mi perrita, jugué con las muñecas, con el truck de mi hermano y Ya. tal. Y hace como 2 años, yo creo que en el 2020, con esto de la pandemia, que me puse a profundizar un poco más en mi pasado para entender más mi presente y cómo actuaba en todo este mundo de la música. Encontré que yo desde pequeña en la escuela era muy existencialista, Sí. pero Te- te- niveles de yo estar en el patio en el mediodía y escribiendo, mis amigos juegan en este momento y yo me pregunto, ¿cuál es mi propósito? no, I got news for you. When you're a kid, you don't need to care about stuff like that. Ajá, Pero, o pues sea, tú gracias. estabas como que muy adelantada en ese No, sentido, yo no ¿no? sé si adelantada o No, no perdida, no sé. adelantada, diferente, vamos a llamar. Pero también yo fui muy bulliada en la escuela porque mi Mm, mamá es maestra, fue maestra de escuela elemental, así que yo estudiaba en la escuela que mami daba clase. I know Y the feeling of obviamente the son of the teacher. el punch note del final perfecto de molestarme era, ¿qué vas a hacer? ¿Ir donde tu mamá al salón? Esa es buena. Ah, era súper awesome molestarme porque tenían ese punchline al final. Era un buen target, de seguro. Y con el pelo rizo de pequeña, que nos dijeron que toda la vida era feo y malo, pues era muy fácil de bullear, era súper nerda. Ujú. Y desde pequeña, yo creo que me acuerdo que en quinto grado, antes de graduarme de sexto grado para pasar a la intermedia, yo le dije a mi mamá, mami, yo no quiero saber de nadie de esta gente, yo me quiero ir a otro lugar. Y desde pequeña he visto un ciclo en mí de buscar mucho nuevos ambientes y nuevas personas. Y he Eso visto que, eso, esa constancia. Eso que tú dices suena más como que The Perfect Spot. Mala mía por el Spanglish hoy, si estoy Tranquilo. confundiéndote. Yo suena como Chevy ya. Este, eh, suena como que fue una oportunidad para encasillarte en un pequeño mundo, un cubículo. ¿Hiciste eso como que para refugiarte o tuviste la suerte de tener amiguitos o amiguitas que estaban Sí, en tu mismo sí. vibe? Siempre tuve muchas amistades muy cercanas. Siempre fui de círculos, bueno, más bien de círculos pequeños, pero muy cercanos. Ujú, ujú. Y sí creo que comencé a ser independiente desde pequeña, pero desde el factor obviamente de protegerme del bullying. Ya, Desde pequeña sí donde me refugiaba mucho, siempre fue en la música. ya. Yo soy del tiempo de los cassettes, o sea, me acuerdo cuando saqué una buena nota en segundo grado, mami me regaló el cassette de Cristian Castro cuando ¿Cuál, salió cuál? Este amor es azul como el Ah. mar azul. Y yo, ay, Ese de mis no, guilty pleasures, bien adelante. Bien brutal. soy del tiempo de los CD players, Ya. soy de las que me bajaba con fácil con 60, 80 discos en la mano y el CD player todo el La tiempo, carpeta con la CD. carpeta. Todo el tiempo me acuerdo de pequeña que me refugiaba mucho en la música y esto sí es bien curioso. Cuando me acuerdo, el primer concierto que yo fui, yo digo de pequeña, fue a los 13 años, digo, había ido a ver a Cómplices al Rescate y otras cosas que no son More like a adult listening. eso. Cuando fui a ver a Maná, mi papá me Yeah. llevó a ver el concierto. Vi una foto, mala mía, vi una foto con Fer, después vamos a hablar sobre eso, pero sí. Yes, Ajá, ajá. sí. Pues el primer concierto que mi papá me llevó, se lo agradezco en la vida, la primera vez que entré al Coliseo de Puerto Rico Fue maná. fue a ver la gira de Amar es Combatir de Maná. Ok, un poco después de un poco post years para mí. Pero sí, Ya. sé la época. Pero ese tiempo, para mí ese concierto, Julio, te digo que, o sea, yo puedo cerrar los ojos y me puedo transportar a lo que yo sentí viendo, a lo que yo sentí viendo a tantas personas cantando a la vez, conectadas en una misma emoción. Yo lloré en el concierto tan O sea, pequeña porque tenías 13 años y estaba en noveno grado. no, o sea, estaba ya la escritura.
sea, estabas como escribiendo, como mencionaste, pero ya la Sí, parte de cantar como tal, ya ahí, todavía no. wow, wow. Te digo ahora So, por qué. La cosa es, pero para que veas cómo era yo de niña, al día después de ese concierto había clase porque el concierto fue un domingo. Y yo llegué a la escuela súper deprimida, depressed. ajá, Y cuando wow. mis amigos me preguntaban, ajá, eso digo yo ahora. Yo decía, es que ayer fui a un concierto que me ha cambiado la vida y yo no quiero esta vida normal. Yo quiero vivir lo que yo viví O sea, ¿tú, ayer. tú querías hacer lo que esas personas estaban haciendo on stage? ¿Eso fue Yo, de la soltada o algo más como que por el show como tal? yo sabía que yo quería sentir lo que había sentido allí y sabía que quedarme en el público no iba a ser suficiente. Ya, Eso era lo que yo sabía. ya. El feeling Eh, este de que sí, que yo quiero hacer lo que esa persona está haciendo y I'm in the wrong side of the story. So I'm in the y era bleachers, como, pero yo debo estar en decía, el stage. yo no quiero una vida normal, qué sé yo cuál era mi concepto de vida normal, ¿sabes? Pero así fue como lo definí y después a los conciertos que iba, al otro día tenía un bajón emocional intenso porque era yo no quiero vivir la vida normal, yo quiero Pero vivir la tú tenías 13 años, ya tú tenías idea, o sea, ya alguien te estaba presionando qué hacer cuando vayas a high school, que vas a estudiar en la universidad, No, o tú estabas no. como que quizás un poco sobre preocupada, como que tú solamente querías brincar, jump on the fire on that. Yo sobre preocupada creo que me define bien, no me estoy orgullosa de eso, pero No, it's he fine. tenido que lidiar It's the way how your brain works. total, Pero que por eso me he no estoy diciendo que movido. sea malo, ¿sabes? Y no. Lo que sí ocurría a esa edad, yo empecé clases de piano como a los 6 años, desde pequeñita. Okay. Y yo empecé con el piano clásico. Yo llegué a tocar el repertorio clásico que yo veo los videos ahora y yo, wow, yo no puedo hacer eso ahora ni cerca. Dejé el piano por una frustración muy fuerte que tuve en un concierto en la Libre de Música. Mm. Siento que eso bloqueó mi relación con el piano y como a los 14 años fue que intenté empezar a cantar. So was like a bad performance, like you forgot parts and stuff like that. Era un semestre, sí, era un semestre que yo quería retarme a otro nivel de repertorio Mm. y en el concierto todos los estudiantes vamos por orden alfabético. Mi apellido es Sayas, Sayas, the last siempre one. soy la última. Y cuando yo veo el programa, había otra persona que antes que yo iba a tocar la misma canción. Ah, es justamente antes que tú. Eso a mí, eso a mí me destruyó porque yo fue Wow. como, ese era mi proyecto en esos meses, una niña. Y Y tú, cuando me exacto. senté en el piano, me bloqueé y tuve que empezar la canción otra vez cuando iba por la mitad. Y ese día dije, yo no vuelvo a tocar ¿Eso qué piano. edad tú tenías para eso? Yo creo que 14 Ok, años. wow, sí, es una edad que tú puedes como que autoanalizar algo así y frustrarte, ¿no? Porque cuando eres un niño pequeño, pues you don't care that much. Pero ya adolescente, pues it hurts, right? Mi adolescente que se está forjando esa identidad y uno está Ujú. So, buscando. cogiste un break de piano y dijiste, que no more piano. Pues más que un break, lo que hice fue transicionar a la voz. Yo dije, yo creo que yo puedo cantar. Y como yo lo que estudiaba era piano clásico, yo no conocía los acordes ni la música popular. Tú solamente Cuando yo, notación. eso es, cuando yo descubro los acordes y veo que yo puedo tocar acordes mientras canto, eso fue la revolución. Y ya en la escuela superior yo me convertí en la chica que contrataban con el piano de Radio Shack para dar serenatas por los salones, para cantar los himnos, para cantar todo. Y era la chica con el piano de Radio Shack que cantaba. Es bien raro como en vez, como un 80, en vez de un 80s boombox, tu versión era un piano Total, eso es. Y en la escuela superior fue que comencé entonces a cantar. Después de vieja, como decimos acá, no fue Pero, algo desde pequeña. o sea, me estaba preguntando, porque tú dijiste como que yo sabía, ya yo sabía que podía cantar. Eso suena, sounds like a too easy. The way, la manera en que le dicen, puedes profundizar cómo tú sabías, porque, por ejemplo, un Sí, instrumento, pues tú tienes que hacer varios pasos. Tienes que chequear un catálogo para comprarlo, ir a un pawn shop y comprar una guitarra, comprar un bajo, y después tú te sientes y comprar un libro. Ahora, esto de cantar, quizás en cualquier momento tú puedes darte cuenta de que tienes el talento para eso. Como ya. hubo un momento en particular que tú dijiste, ok, I can sing. Yo creo que yo nunca supe realmente que podía cantar, sino yo sabía que podía entonar.
Es Ujú, como yo puedo seguir la melodía de una canción, incluso puedo sacar algunas armonías, ¿no? De oído. Y ahí es que como a los 15 años le digo a mi mamá que me apunta en clases de canto. ujú, Y comencé a estudiar voz. Siempre estuve consciente, ahora sé que eso es una creencia que quizá no es real, pero ujú. viví desde esa base de que mi voz era pequeña, de que no era la mejor, pero que si yo la podía educar, pues podía hacer grandes cosas con ella. Y ahí es cuando voy a universidad, tengo la dualidad de estudiar o psicología, que siempre me ha fascinado, o estudiar música. Y como me di cuenta que mi journaling también tenía canciones, o lo que para mí eran canciones, pues Ujú. dije, pues vamos a estudiar música porque yo quiero aprender a desarrollar mejor mis canciones y quiero ser cantautora. Y ahí fue que terminé. Y en tu casa, ¿cómo recibieron la noticia de que cuando les dejaste saber que, mira, quiero que sea música? ¿En tu familia es músico o tú fuiste la primera que, la oveja negra como En tal? mi familia hay músicos, Ok, especialmente en la rama de la música cristiana. Tengo primas con unas voces espectaculares que han grabado producciones y han hecho giras y tal. ok. Eh, Hay algunos artistas de esa índole en mi familia, ¿no? Pero siempre le voy a estar agradecida a mis padres porque ellos me apoyaron. Sí les dio el tantrum, pero ellos se aseguraron de que no les diera al frente mío, ¿no? Ellos Ujú. frente a mí, sí, vamos a todas, vamos a... Pero sí sé que con otras personas, mientras yo no estaba, mi hija, después de tanto, Ajá. que se va a estudiar música, que el promedio, ¿qué tal? El tantrum les agradezco que manejaron no hacerlo frente a mí y siempre me han apoyado, Entonces, siempre, siempre, pero incondicionalmente. Mis papás han sido una pieza vital en lo que yo soy. entonces fuiste a la Interamericana. ¿Cuál fue el grado que hiciste allá? Digo, estoy asumiendo la Interamericana, pero no sé en realidad cuál fue, a dónde fuiste. Sí, pues ahí yo entré al recinto metro de la Inter aquí en Puerto Rico, que dan el grado de música popular. Yo decidí especializarlo en voz y decidí estudiar music business también, un Ok, minor en music business. bien Y interesante. sí, me ayudó un montón. Es como que, ok, dame un break, déjame tener esto under my sleeve, como que Total, por si acaso, tú sabes, hay que lo usar más cosas, hay que usarlo, ¿no? eso. Pero lo más bello es que la profesora y pianista Carmen Marrero, que era la que dirigía o dirige el departamento de Music Business, ella fue la que me dio mi primer guiso de mi vida. Yo empecé cantando boleros con ella, como cantante. De pequeña, yo era la niña que contrataban en las bodas para tocar la marcha nupcial en el piano. Y tocaba en las bodas piano. Solamente, Pero no ya voz, piano. solamente piano, eso es. Pero ya en la universidad, mi primer guiso fue gracias, y siempre lo voy a recordar, a Carmen Marrero, que ella era pianista y me confió en mí, me dijo, mira, ¿quieres cantar conmigo? Tengo todo este repertorio de boleros, yo no me sabía ninguno. Yo siempre me he preguntado pues yo hice un bachillerato, pero no fue música. Pero siempre me he preguntado cuán activo es alguien que está estudiando música, por ejemplo, en la Interamericana. Si tú estás en tercer año, cuarto año, ya simplemente tú estás haciendo guiso porque ya has impresionado a band leaders y you have gigs already, usualmente, Realmente, o en tu experiencia. en mi experiencia y lo que yo pude contemplar es que un bachillerato en música, además del conocimiento, lo que te da son las redes y muchos contactos, muchas personas que han tenido distintas experiencias en la música, que tienen distintos conocidos que están activos en la música, Ya. y si tú como estudiante estás ejerciendo una labor que ven un potencial ahí ya como para que trabajes, pues Yeah, tenemos un campo. why not? Why not, right? I don't want to Claro, waste my years, right? Si puedes hacerlo, pues hazlo. exacto. Y así Eh, fue todo. yo entiendo, puedo un poco deducir un poco sobre ti, que a ti tú eres como una esponja, a ti te gusta absorber un montón de cosas alrededor tuyo, obviamente cosas que tú quieras aprender. Yo entiendo que para ti it was like being in heaven, estando en una universidad estudiando música, tú estabas como que en las papas, tú estabas súper feliz sobre eso, ¿no? Te sentías súper natural. Sí, era bien emocionante. A veces absorbo más de lo que quisiera. Mala mía Eh, si te comparé con una esponja, pero no, esto es hermoso. es una analogía solamente, No, señora. está No, no, súper. no la estoy Pero insultando. soy una persona muy sensible y he tenido que trabajar
absorbo demasiadas cosas. Ya. Pero la universidad, lo mejor que me dio a mí fueron las personas que yo conocí, sin duda. Sí, lo que aprendí en la universidad, después de salir de ella, un Ujú. poco después, pero ya que me sirve para la vida, Ajá. es que yo estaba tan ilusionada por aprender que no cuestionaba nada de lo que me enseñaban. Y yo simplemente, como que toda la vida fui tan nerda. Si el Ujú. maestro decía azul y yo, pues ok, es azul. Si me decía esto es verde y yo lo veía de otro color y yo, Sire, eso es verde, te lo está diciendo un maestro. Así que lo que me Sí. ocurrió en el bachillerato sí fue que yo tuve una crisis de identidad porque la música que me estaban enseñando no era la música que a mí me gustaba, ni la que escuchaba y Sí, eh, otra vez, no estudié música en la universidad. Pregunta, ¿te sientes como que un poco adoctrinado o adoctrinada cuando te dan un currículo súper firme y como tú dices, tú ves verde, pero ellos ven azul? ¿Fue frustrante para ti? O sea, tú dijiste como que, no way. Sí, lo que pasa es que yo estaba muy dispuesta y muy abierta a aprender. Ok. Así que pues hice lo que todo estudiante aplicado busca hacer, que es, quiero aprender, díganme cómo se hacen las cosas, pero a veces en los sistemas de educación, cuando se enseña arte, hay una jerarquía que Ujú. se crea, a veces inconscientemente, de que hay un tipo de arte que tiene valor y otro no. Y según todo lo que yo iba aprendiendo en el bachillerato, mis intenciones iniciales de estudiar música y la música que yo quería hacer y mis canciones no tenían un valor como el de la música que me estaban Pues enseñando. bien gracioso que estás diciendo esto, así como un caso personal, ¿no? Yo estuve de hecho, yo estudié música, pero fue más como que un after school program, Ok, La Escuela de Bellas Artes de Carolina. Este, brutal. sin decir nombre ni nada, ¿no? Pero no era alguien del staff, era un músico profesional activo. Y él empezó a hablar conmigo, me dice, ¿qué tú tocas? Y dije, pues bajo, ¿y qué música te gusta? Pues me gusta el rock. Y como que le di a entender que mi idea era como que pues, pertenecer a una banda de rock. Y él me Sí, cuestionó como que tú estás estudiando música para tocar rock. Y es como que te ponen el label, como que you don't need too much education for stuff like that. Pero hay un label bien brutal a veces de alguna, no escuela, es más algo más individual, ¿no? Como que la total. persona se crece en su mente, pues esa fue mi experiencia, pero sí, Mira, I- it's been a lot of years, I still remember that. sí, es que Porque fue esas cosas frustrante, fue frustrante. marcan, Yo me marcan, enfoco un poco. total, pero cualquiera. Ok, ese fue mi Eh, tantrum. Sí, yo tuve varios. Quiero que esto quede bien claro que esta es mi experiencia. Ujú. Yo le agradezco demasiado ese bachillerato. No me arrepiento por las personas que conocí, lo que aprendí, que después pues pude transformarlo a mi camino. Incluso después fui profesora en ese mismo bachillerato, dos Ajá, años. ajá. Pero lo Ok. que quiero decirte es que, ay, espérate, que se me va la línea. Tengo muchas cosas. Take your time. Sí, lo que quiero decirte es, que me ocurrió. Tuve que empezar a desintoxicarme porque comenzó a ocurrir este fenómeno de que, como ya un papel dice que soy músico profesional, no me puede gustar Maná, que fue la banda que causó la revolución de la niña de 13 años. Ya no puedo decir que mi Eh, canción favorita es Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance, porque eso no es wow. complejo. Me tiene que gustar ahora, ¿sabes? Y empecé a ver que ya no tenía permiso de que me gustara la música que me había movido a mí. Pero tú como profesional, pues tú puedes hacer una parte en tu cerebro y be more like a robot y como que entender esas cosas y entender, ¿no? Como que it's not gonna change. Ah, Poco a poco fui entendiendo, ha sido un camino de encontrarme a mí, a mi esencia, dentro de todas esas creencias que yo adopté inconscientemente mientras estudiaba. Incluso el proyecto que empecé después como cantautora era un tipo de revolución vamos a en hablar contra de un las montón reglas. sobre KDL. Pues sí. Ah, profesores que te impactaron bien brutal en la Interamericana, bien resumidamente, si me puedes mencionar uno o dos. Disculpen a los que se me queden, tengo personas esenciales. Carmen Marrero, la que me dio mi primer guiso y fue como mi mamá, mi madrina de toda la vida.
Manuel Pantoja, un profesor de voz que me puso a cantar música retro y de ahí canté retro desde la Man, calle. great. Jenny Carmona, mi profesora de voz. Michelle Brava, mi profesora de voz Michelle también. Brava también, Michelle Brava, wow, nice. Y Brenda Hopkins Miranda, que fue mi maestra de improvisación, maestra de la creatividad y de la vida. Y Noel Allende, que fue mi maestro de historia. Sé que hay más, Hey, pero hey, estos han ganado don't feel bad si olvidaste uno o pero dos. Hiciste se tremendo han trabajo. ganado, ellos se han ganado unos espacios, han sido mentores y tengo la dicha de poder llamar amigos a algunos de ellos al día de hoy, así que es bien bello. Tú has ejercido como profesora, vamos a usar la imaginación y vamos a suponer que tú eres tu propia estudiante, o sea, tú eres tu edad que tienes ahora y tienes 18 y te tienes a ti misma como estudiante. ¿Tú crees que sería una estudiante difícil, una estudiante, like a perfect student? Porque profesores, maestros, les encanta tener estudiantes que sean así como esponjas, que absorban todo. ¿Cómo tú te hubieras visualizado enseñándote a ti misma? ¡Guay! Esta pregunta está, ay, Sorry, it's too early for that. I just have coffee. encanta. Creo, no sé, que yo hubiese recibido un estudiante como yo, demasiado perfeccionista, y la cuestionaría a que se descubra un poco más ella misma, además de hacerme caso a mí de lo que yo le digo que haga, ¿sabes? Ujú. Es como, tienes toda esta teoría que yo como maestra te doy, pero quisiera que crearas tu identidad como cantante y persona. Y ahora que te digo esto, me doy cuenta que esa es mi filosofía ahora al enseñar. Yo busco crear, o no crear, los estudiantes ya la tienen, pero que confíen y desarrollen su identidad musical. Más que simplemente sean buenos cantantes, sino hay muchos buenos cantantes en el mundo. ¿Qué nos puedes dar tú que no nos dé nadie más? Yeah, your trademark, como que ese, Eso ese es. yo element. Sí, total, Good, total. good. Vamos a hablar sobre Cire, la songwriter, la cantautora. Este, ¿Empezaste a componer música y letra con piano y voz? ¿O Sí, simplemente escribías primero? ¿Cómo fue ese primer proceso? ¿O esos primeros años? creo que empecé con piano y voz. Cuando descubrí los Me acordes, dijiste lo de los acordes. ahí comencé a escribir. Me acuerdo de la primera canción que escribí y se la llevé a mi maestro de canto cuando tenía creo que como 15 años o 14, yo qué sé. ¿Por qué te ríes? Y entonces la segunda canción que escribí fue cuando tuve mi primer novio que me engañó. O sea, yo empecé en esto del amor, pero terriblemente. Pequeñita, a los 14, 15 años, y había un talent show en la escuela y yo, ¿sabes qué? Voy a escribir una canción y la voy a cantar y me voy a votar. ¿Y, Y el chico estaba allí? no, no estaba allí, pero el video le Ah, llegó. pero. Ah, ok, Así que, perfecto. Ya había tecnología suficiente, muy bien. pero me di cuenta, digo, me doy cuenta ahora un poquito más adulta, que siempre escribía desde la carencia y desde el dolor y desde una manera de canalizar las cosas que me pasaban, ¿no? Ujú, ujú. Y pues uno de los aspectos por los que ahora estudio un poquito la creatividad es porque creo que los seres humanos podríamos crear también desde la plenitud y el bienestar. La creatividad es tan mágica que se manifiesta en nosotros en los mejores momentos, pero en los peores como un método de supervivencia y de canalización del dolor, ¿sabes? Y de pequeña y toda mi vida yo escribía desde el dolor. Incluso tuve una relación sentimental hermosa de 4 o 5 años y yo no escribí una sola canción en todo ese tiempo, porque yo estaba feliz, Ok, estaba sí. bien. Y siempre fue, wow, yo quisiera poder componer desde un estado de bienestar también. Y esta cuestión de componer canciones, ser liricista, escribir, ¿no? Escribir letras, ¿tú crees que eso evoluciona en uno o una vez que tú te das cuenta que eres un songwriter, tú mantienes un estilo y ese es el estilo de la persona? ¿O tú crees que hay evolución? O sea, ¿qué te inspiraba antes? ¿Con qué te inspiraba ahora? ¿Qué te inspira ahora? ¿Cuán diferente es eso? Si hablamos de aspectos técnicos, siempre va a haber evolución en el vocabulario de la persona, en las estructuras, en las Exacto, herramientas que exacto. vayas adquiriendo con el tiempo según cuánto te eduques en ese campo para, según las herramientas que tú adquieras, va a haber una evolución técnica. Ujú. Pero yo creo que la esencia de una persona siempre va a estar de principio a fin si la persona trabaja en eso. Yo incluso aprendí a respetar mis canciones cuando las comencé a ver
como souvenirs de mis días. ¿Sabes que cuando uno va de viaje a un país te traes un llavero, te traes un imán? Pues mis canciones son un souvenir de un día de mi vida. Y siento que cuando voy ahí y la escucho y veo cómo escribía, vuelvo a ver a la Cire que existía ese día. Y así ya no la juzgo tanto, la acepto, quizá no la comparto con Y, el y, mundo, quizás sí. y supongo que a veces tú encuentras letras viejas que las lees ahora, después de estos años, y tú como que you're not satisfied because, como tú dices, quizás tu técnica está mucho más evolucionada. Es como cuando tú ves un video de los primeros días tocando guitarra y lo comparas ahora. So, Sí. te da como que esa cosa de leer cosas que has escrito antes y tú dices como que, ¿por qué escribí eso? Me ha pasado en las dos direcciones. Me ha pasado que digo, ay, qué linda, pero esto no Exacto. sirve. Y me ha pasado un, wow, Sire, esto está muy bueno. Y me doy cuenta de cuánto juicio había el día que estaba escribiendo eso, que no sabía valorar ni apreciar lo que estaba haciendo. Exacto. Y imagínate cuánto había, que usualmente cuando miramos lo que hemos hecho decimos, esto no sirve. A mí me pasa muchas veces que voy atrás y digo, wow, eso es muy bueno, debería ser algo Es con eso. una de las razones por las cuales yo nunca tuve un diario, porque sabía que en 10 años me iba a dar una vergüenza bien brutal. Yo tengo cosas escritas por ahí cuando era adolescente y believe me, you don't want to read that. A mí es que por alguna razón me fascina mucho el estudiar el comportamiento humano, el Ujú. entenderme, ¿sabes? Y creo que ir a ver mis reflexiones, para mí escribir me ayuda a desenredar nudos y a poderlos ver fuera de mí, a poder ver mi mente afuera, me ayuda demasiado. Yeah, Y a veces he viajado atrás para entender mucho lo que me pasa hoy y me agradezco haber tenido esos días como souvenir, ¿no? yeah. Habíamos hablado, me dijiste que tus primeros guisos fueron, si no me equivoco, un poco de jazz, hoteles, ¿cuáles fueron esos primeros guisos con la profesora que te recomendó? Empecé cantando boleros con Bolero. ella y cantando jazz, Ok. bolero y jazz. Luego hubo un show en la escuela que hicimos música retro, música de los 60, de los 70. Y cuando subí esos videitos luego al internet del típico show de la universidad, en el teatro de la universidad, Yeah. ahí Luis Enrique, que es un gran historiador de la música, performer, cantautor, vocalista, él es todo, él es Eres todo, genial. eres todo. Ven aquí en Puerto Rico, Luis Enrique, él vio uno de los videos y ahí es que me invita a hacerle coros a él en su tributo de Elvis. Yo tenía, yo qué sé, creo que 18 años, 19. Yo creo que La tenía. yo recuerdo, yo soy pana, obviamente tú sabes que somos Sí, panas, sí, ¿no? sí, Y sí. yo recuerdo que hubo un show que era como ustedes tenían un tipo de uniforme como de De jailbreak, policía. de policía. Ese fue el primer guiso que tú hiciste con Luis, ¿no? Ese fue el primer guiso que yo Me hice con acuerdo. Enrique. Y ese vestido de policía fue el que había usado. Ay, ¿cómo se O sea, llamaban? ya tú tenías ese Porque vestido en tu closet. era realmente, sí, porque el show donde lo usé, que Luis vio, éramos las Andrew Sisters, cantando la de Boogie Woogie Bugle Boy. He was a famous trumpet guy in a Chicago band. No me acuerdo ni de la letra. Ya, Esa fue la que hicimos vestidas de como de tres soldados. okay. Y cuando Luis nos contrata, que me dice, yo voy a hacer el show del vestuario de Elvis vestido de Jailhouse Rock, creo que se llama, vestido de la Jailhouse calle. break o whatever. Ajá, pues yo Y le tu dije, click? bueno, pues nosotras podemos ser la policía porque tendremos el vestuario, ¿saben? Y de ahí fue espectacular porque creé el puente por primera vez de la música que yo escuchaba con mi profesión, Ya. porque yo empecé cantando boleros y jazz, que no necesariamente era lo que yo oía, pero cuando Luis me trae al mundo el rock and roll en Puerto Rico, comienzo a unir parte de la música que me había gustado de siempre con mi trabajo. Eso Pero fue brutal. tú anteriormente tenías referencias sobre lo que era Motown y todas esas cosas, o tú estabas bien desconectada de eso, en cuestión Pues en de soul, por ejemplo. yo en la high school era del grupo de los rockeritos Ujú. y obviamente escuchábamos los Green Day, My Chemical Romance, Good Charlotte, Linkin Park, pero ellos también me llevaron a Boston, Journey, Ya. un poquito más para atrás hasta llegar a los 50 y los 60 y ahí pues
descubrí a The Beatles, a Elvis Y y eso es lo bueno de la música, que eh, you are not in the rush to learn about stuff. Porque sí. 60s, estás, qué sé yo, 2 años escuchando 60s. Después te das como a aventurar, déjame ir a los 50. Y estás como un año escuchando eso. Por lo menos así que yo funciono. Cuando quiero explorar un estilo, una época, son como que bloques, son periodos. No sé si a ti sea, para ti sea lo mismo. Yo soy muy obsesiva cuando me gusta algo y Ujú. cuando descubro música que me gusta, va a salir número uno en mi lista de Spotify de canción Ya. más escuchada en 3 días. ¿En ¿Sabes? qué, en qué estás No tengo metida? control, ¿En no qué me está, en balanceo. qué estás metida en estos días? ¿Qué estás escuchando? Uy, Dios mío. Ahora estoy escuchando mucho a LP, Laura, no me sé el apellido. Ujú. Laura Per, no, no sé, voy a decir un disparate. A esa cantante, ¿qué más estoy escuchando mucho? ¿Escuchas música mainstream? ¿Escuchas pop? Por mi trabajo he Exacto, pero tenido eso es que, diferente. Yo estoy hablando más como que como que recreacional. sí, O coges un break. Yo cojo breaks. recreacional, sí, recreacional a veces me gusta la música, digo, no es que no me gusta, porque si la No, escucho, no tienes que comprometerte ni nada, pero tranquila, pero tranquila. la música mainstream me sé dos o tres de que Es definitivamente, y a veces la necesito porque lo que llamamos guilty pleasure. Yo no tengo problema con eso. Yo tengo unas cuantas por ahí que... no, y estaríamos entrando, si hacemos esto, en el ego que yo te hablo ahorita de las jerarquías, de que hay Ajá, música exacto. que Clasista. podemos Ser clasista en la música es algo que no que queremos, clasista en ¿no? la música. Mira, tengo un amigo muy sabio, Eduardo Quijano, que estudió maestría en publicidad, relaciones públicas y tal, y él me dijo, Sire, si una canción te entretiene y te mueve y te la disfrutas, ya es exitosa. No Si te gusta el importa beat, si te gusta la melodía, that's it. si el reggaetón te mueve, te fascina, te alegra, te hace pasar un buen momento, es música igual de exitosa y tiene el mismo valor que una música teóricamente compleja. I respect that. O sea, como que Entonces, porque es que el rol del arte y la música es entretener, es qué es lo que nos hace sentir a las personas. Entonces, yo me quise salir de lo que es a veces un poco común que ocurra cuando uno estudia un arte, que es que pues nos empezamos a privar de que hay cosas que no nos pueden gustar porque no tienen unos niveles teóricos que nosotros ya conocemos. eso se Y yo llama dije, como que yo no quiero juzgar, o sea, como que en mi opinión, de las cosas que uno no debe hacer como amante de la música es juzgar demasiado eso. cosas que no te gustan. I've been there, como que yo estaba en la posición, I've been that guy, como que a veces como que me he creído demasiado high level en cuestión de que tener que juzgar qué música es buena y qué no, pero it's just in Eso. your mind, most of the time you're wrong, como que Yo son estoy cosas que uno se da buscando, cuenta con la edad. estoy buscando desintoxicarme de eso mucho. La música que mayormente escucho tiene que ver más con la letra Ujú. que con la música a veces, así que, Yeah. pero por mi trabajo, trabajo dentro del género urbano, súper agradecida de la experiencia y orgullosa, lo digo, me fascina. Pues sí te digo que si me pones Karol G me voy a saber dos o tres. Yeah, me Eh, too. y tal, ¿sabes? Es como, Mala mía, Luis. Luis lo debe estar ahora mismo, necesito. este pendejo. Pero, pero la música que más escucho ahora mismo es muchos cantautores españoles y mucha música suramericana, mucho folk suramericano. Te iba a mencionar, escuché una de Claro de Luna que creo que es un waltz, es un 3x4 con una percusión bien tipo, qué sé yo, indígena, chilena o algo así. So, vamos a hablar después Eso, no, de hecho, ok, vamos a hablar sobre Claro de Luna ahora, if it's vale, fine for you. claro. Yo sé que ese es tu bebé, o sea, tú tendrás tus guisos, estás en festivales y eso, pero I know for you it's about Claro de Luna, porque esa es tu fuente de inspiración y esa es la manera en que tú drenas todo el arte que tienes, ¿no? ¿Cómo comenzó Claro de Luna y cuál es el estatus actual del proyecto? Bello. Claro, de Luna se ha convertido en un modo de vida, ¿sabes? En un estilo de vida. Y, wow, voy a empezar desde el principio, que es el mejor Cuéntame la historia. lugar. We have Eh, time. Eunice, que es la otra integrante,
Siempre nos teníamos el ojo echado, como decimos, en el bachillerato, porque yo sabía que ella era muy buena alumna, músico, estudiante, y creo que ella tenía una percepción similar de mí, y siempre que teníamos como trabajos en grupo, en las clases, rápido ella y yo trabajábamos juntas, porque sabíamos que íbamos a darlo todo y que el proyecto iba a salir bien y tal. En nuestro último año de estudios, nos sentamos juntas en una clase de arreglo y yo le comento a ella que empecé a estudiar la creatividad por mi cuenta porque quería volver a escribir canciones que no lo había hecho en todo el bachillerato porque me estaban dando tantas reglas de cómo hacer música que yo no me atrevía a hacerla porque nada de lo que hacía servía, ¿sabes? Sí, es un bad feeling, como que como mencioné ahorita, Y hay un tipo de cierre. Bueno, sigue, eso sigue. es. Entonces, a ella le resonó muchísimo lo que le dije y ella se encontraba en ese mismo proceso y creo que unimos como que nos quisimos cuidar en el proceso, quisimos acompañarnos, ¿no? Ya. En un regresar a las cantautoras que entraron a ese bachillerato hace 4 años atrás y que habíamos perdido. Y un día ella me invitó al apartamento que ella tenía, ella me dijo, tráete los instrumentos que tengas a ver qué pasa. Y ese día, después de años que no habíamos escrito música, escribimos nuestra primera canción juntas. Y fue como, wow, súper sanador, compenetramos súper bien. Y de Y, ahí comenzamos a ir, fuimos a Cantares a ver a Natalia Lugo y Doriloli, que para ese tiempo tenían un dúo que se llamaba Bon Appetit, eso, creo. esos Golden Years en Cantares, Eso es, en la Winston Churchill, alza la mano y que nos hangue ahí. eso es. La cosa es que me Pero ven acá, ven encantó. acá, ven acá. Ustedes se sentaron con sus instrumentos, no hubo ningún tipo de premeditación, no hubo un prearreglo, No, como que, ok, esto es lo que vamos a hacer, vamos a llevar solamente nada. fue como que súper, súper orgánico y natural. Era vamos a jugar. Ya. Ella empezó a No, tocar no un rules, no rules. nada de reglas. Ella empezó a tocar un ritmo en la guitarra y yo empecé a improvisar letras y la empezábamos a anotar y luego un poquito más con el juicio de por medio, pues le fuimos dando forma. La canción se llama porque Ujú. existe, se llama Ajá. Barco de Cartón Creo que y está en el EP, ¿no? no, no está No. en el EP, esa nunca la compartimos, pero al público que la llegó a escuchar siempre le gustó mucho. Ok. Era una canción existencialista también, qué raro. Entonces, pero hubo un día que ella me dijo, Sire, tú sabes que hay cantautores que, que están cantando en Puerto Rico y les pagan por cantar sus canciones. Y yo, ¿qué? Eso se hace. Y fuimos a Cantares y estaba Natalia Lugo con Doriloli. Para nosotras era un universo nuevo, éramos niñas. Para cantautores, cantar, ese era el spot, Sí. ¿no? Y Natalia Lugo fue la primera persona junto con Doriloli que nos hizo a Eunice y a mí treparnos en una tarima súper vulnerables. Y ese día que la fuimos a ver, cantamos nuestra primera canción juntas en una tarima y de ahí dijimos, esto hay que Ya. hacerlo. Fue como que se sintió bien ese corrientazo, ¿no? Finalmente, haciendo música original. Eso Más es. allá de estudiando escalas y armonía. No Y estoy diciendo que eso, there is something wrong with that, pero no, más allá jamás. de eso, no se puede comparar, ¿no? Sí, lo que está mal para mí del mundo de componer de las escalas y armonías y la teoría es que se desvaliden las otras maneras de hacer arte. Ese es Ujú. el punto que yo veo que no me compenetra conmigo, ¿no? Sí. Pero no hay ninguna manera de hacer música está mal, lo que queremos es crear. Y depende de la persona. Para algunas personas es de una manera y para otras personas de otra manera. Otra vez, no estamos diciendo quién está correcto o quién no. Total, totalmente. So, Bueno, pues ¿qué pasó después de esa noche? Dijeron, vamos a formalizar esto. Se dieron sí. shots con Alex. ¿Qué pasó? Claro, de Luna fue nuestro proyecto la resistencia en contra de las reglas de la universidad es como que no podemos componer con 4 acordes, pues vamos a componer una Di- canción con 4 acordes y en 4x4, sencilla. Como el Y country music, la gente dice, country eso, music is about four chords and the truth. Eso es como que, exacto, so simple. It needs to be like exacto, that sometimes. eso es. Entonces, pero si esas canciones te hacen sentir y te mueven por dentro, ¿por qué no sirve? ¿Sabes? Porque tiene 4 acordes. Otra So, vez, no claro, juguemos, no juguemos. eso es, exacto. Claro, de Luna comenzó siendo esa manera de hacer.
de darle el primer lugar a nuestras niñas internas que eran cantautoras. Y así fue que comenzamos a viajar todo Puerto Rico, toda la isla, todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, haciendo guisos en cualquier restaurante que nos recibiera. Fueron creo que 2 años y medio, non-stop. Tú sabes lo más que me pompió de Claro de Luna, la primera vez que la escuché, el train beat y el bajo 1515 y un banjo. Yo dije, this is new folk, esto es folk. Wow. Y yo me quedé como que impresionado porque en Puerto Rico yo siempre me quise como que hacer un tipo de proyecto, no tanto con banjo, pero un tipo de folk background. Y ver que ustedes estaban haciendo eso, yo como que, yes. So, A nosotras, ¿de dónde salió esa curiosidad? ¿Cómo salió eso? ¿Qué inspiración fue eso? pues, mientras íbamos escribiendo, Eunice hacía mucho el ritmo del tan tan, cachacachan Yeah, chan, el train beat. Pum, cachacatán, chaca, pum. catacatán. Yeah, Y yo me imaginaba mucho el bombo. yeah. Y el escenario. That's a kick in the drums. Yeah. Y Yeah, yo, I love bueno, that. That's what I love. Eunice, esto es como country, ¿no? Es Yeah. como Dios, Y no se sé qué. sintieron bien raras ustedes, ¿no? No sabíamos lo que estábamos haciendo, pero eso era lo que nos gustaba y empezamos a componer desde ahí, ¿no? Ujú. Pero también tenemos un poquito del sazón español y de algunos aspectos del flamenco por el Lo tiempo sé. que vivimos allá. Yeah. Entonces, siento que esos dos aspectos nos terminaron no, no quiero decir estacionar, nos hicieron visitar el folk suramericano, el ritmo de la chacarera, ritmos más argentinos con el ta, tucatum, ta, cucatum, que fue lo que me comentaste de una canción de nosotras. Sí, creo que No era sé. esa. Sí. Y entonces nuestra música se ha ido un poquito por el folclore latinoamericano, yo te diría que caribeño, porque somos del Caribe. Algo tiene que haber Tú ahí. crees que la percepción general de fanáticos de la música en Puerto Rico, ellos entienden el concepto folk? Porque nosotros decimos siempre en español la palabra es de música folclórica. Ahora, cuando yo uso Ah, folk, me suena más como que más tipo, no quiero decirlo universal, no quiero decir world music, pero cubre un ajá, poco más las bases. Porque puedes incluir música americana también, eso folclórica. es. ¿Por qué estaba diciendo esto? Pues nada, que me encantó que ustedes trajeran el Por el concepto término del folk, creo que sí, era. porque es la palabra, para mí es la palabra folk, como que verlo en un proyecto de boricua, it means a lot to me, no sé por qué. No, y te agradezco un montón, creo que fue en la pandemia, en el 2020, ¿no? Que hicimos un cover de Follow Your Arrow. Ya, hicimos, Usted y yo me curé un montón con eso. para los que no saben, Cire me ayudó, Cire Claro de Luna, pues estaba Eunice incluida, ¿no? Bello. Un featuring de una canción, un cover de Casey Musgraves, y la partieron ella, la Ahí en casa, cantó súper perfecta, el banjo súper brutal, mi pana Jason hizo un mix bien chévere también, so, sí. thanks a lot for that. Y como que Estaba, tú eres un yes person, de seguro, ¿no? Tú siempre dices que sí a todo. estoy tratando de no hacerlo mucho ¿Cuán ya, pero peligroso puede ser un yes person? Am, tan peligroso como perderte a ti mismo, perder tu propósito y perder tus prioridades. O sea, tú misma te puedes poner en un spot que no necesariamente tú hubieras querido estar allí. Absolutamente, absolutamente. Pero So, eso cómo viene estás manejando eso? muchísimo mejor que antes, muchísimo mejor que antes, entendiendo que honrar mis necesidades y honrar el valor que tengo como persona, si eso me lleva a decir que no a algunos acercamientos, le estoy haciendo un bien a la persona y a mí también, Ujú. porque si no quiero estar en un lugar, nadie merece a alguien que esté en un lugar donde no quiere, ¿sabes? Ya, ya. Y agradezco y aprendo mucho de mí a través de las personas que me hacen acercamientos para hacer cosas porque algo vieron, ¿no? Pero realmente he dicho 1000 veces más que sí que no. Pero estoy ¿Cuál es? aprendiendo a decir no, gracias, muy honrada. Eso es bien diplomático, la manera que estás diciéndolo, como que respondiendo, ¿no? No, de lo cual está correcto, ¿no? La comunicación es súper importante, porque a veces tú quieres decir algo y la interpretación de la otra persona es como que de mala manera, porque quizás tú no estás sabiendo cómo decirlo. So, eso que tú estás Claro, diciendo es de una manera súper profesional, neutral, no feelings involved, como que tú simplemente le das saber a la persona,
no, gracias, ¿no? Gracias por la consideración. Eso es. He aprendido muchísimo, estoy aprendiendo a decir ese no como yo quisiera que me lo dijesen a mí. Ujú. Agradezco a las personas que me han dicho que no porque aprendo cómo es que se hace y yo, Exacto. Eso wow. me pasa a mí todo el tiempo. Pero también he aprendido a entender que como otras personas interpreten mi no, no es mi responsabilidad. Ujú. ¿Sabes? Que yo cumplo con el trabajo de hacerlo desde el amor a su proyecto y a mi persona, porque si Ujú. veo que realmente no voy a tener el tiempo de aportar, prefiero no estar. Ujú. Y que como ellos interpreten ese no, ya eso queda fuera de lo que yo puedo controlar y no. A este Trato punto, de, esa energía no me corresponde a mí canalizarla. a este punto de tu carrera, para ti, en un proyecto que para ti es un no, como que un no rotundo, como que para nada voy a ser parte de un proyecto así, como que, no sé, quizás como tú veas cómo se maneja un proyecto, si ves que todo el mundo llega tarde, Uy, sí, hay cosas que tú a este nivel, pues tú dices como que I'm not for that. total, total. Wow, esa pregunta es compleja ahora mismo. Otra vez sin tener que comprometerte con Sí, nadie, no, sí. jamás, jamás. Ahora mismo que tenga en mente, no estaría en ningún proyecto que comprometa mi tiempo de creatividad, mi salud mental, mis valores. Ujú. Si es un proyecto que no tiene unas bases concretas de aportación socialmente positiva de alguna manera, Sí, que tú estés que tú estés tranquila mentalmente, que tú sabes que lo que estás haciendo es lo correcto para ti y no te revuelque la conciencia, por decirlo que así. no, sí, que si yo le voy a dedicar tiempo a algo adicional a todo lo que estoy haciendo, Ujú. pues sea algo que de verdad nutra, tenga resultados de nutrición para otras personas y Ujú. para mí también. Am, no estaría en un proyecto just for fun, por pasar el rato, Yeah. por... No, no I mean, podría. sometimes can be about the money too, pero otra También, vez, es dependiendo, cada caso es bien particular y hay sí. pequeñas cosas que tú consideras y hay cosas que son pros y cons, y es como que depende de Ahora, de la balanza, ¿no? ahora que me dices eso, me he dado cuenta, yo he rechazado muchos guisos y agradezco demasiado que me consideren porque no están en espacios donde ahora mismo a mí me hace bien. Ujú. Yo estuve esos 2 años y medio corriendo todos los restaurantes de Puerto Rico con mi música, canciones que la gente no se sabía, mi música no es alborotosa ni regulera ni para bailar, y a veces íbamos a lugares donde el público esperaba otra cosa. Y eso a mí me laceró mucho y decidí tomar distancia de esos espacios que no tienen nada de malo, pero yo tengo que sanarlo. Y Es, hay guisos que he perdido dinero, pero sé que para el momento en el que me encuentro ahora no me va a aportar. exacto. Y sé que la vida me va a proveer y el dinero no me va a faltar, voy a tener lo que necesito y he rechazado muchos guisos por eso. Ahora que tú estás diciendo, brindando el tema sobre algunos venues que quizás la expectativa es que lleven música bailable o música que la gente se embriague. Para Sí, un proyecto como Claro de Luna, ¿cuán difícil o cuán retante, no quiero usar la palabra difícil, no quiero ser negativo, no, cuán pero retante es llevar un proyecto así en live venues en Puerto Rico? Porque estoy seguro que hay live venues que sí aceptan proyectos así, pero sí, hay otros que quizás no. hay muy pocos espacios en Puerto Rico para presentar otras músicas que se hacen en la isla y para presentar otras intenciones de estar con la música, que no sean el bailar y el pariseo, ¿no? Que nos encanta y lo necesitamos, pues Somos claro, latinos, sí, esa es la cuestión, pero es que pero por eso es que es tan mainstream, porque todo el mundo está en sí, ese vibe. pero no todas las músicas tienen ese fin y hay otras músicas que buscan conectarnos con otras partes del ser humano. Esto yo lo he comentado muchísimo con Andrea Cruz, con la cantautora, que su intención musical, yo la admiro muchísimo porque ella ha sido bien rígida en, yo no voy a poner mi música y mi concepto, la intención de mis canciones en estos lugares porque sé que esos lugares no buscan eso y se respetan esos negocios, pero uno sabe que ahí no nos funciona y eso está bien. Y hay que crear
espacios en Puerto Rico porque hay público, porque hay personas que buscan vivir la música Definitivamente. de otras maneras. Nosotras lo vivimos en carne propia cuando viajamos a cantar en Madrid y en México, como Claro de Luna, y la gente Mira, hacía tengo, un tengo un silencio. mira, si hablamos sobre venue, ahí me enfogona bien brutal los venues que la gente solamente habla y tú no escuchas música. Es súper irrespetuoso que tú ves un songwriter con la guitarra y tú apenas escuchas la música. Ahora, cuando tú Eso. vas, quizás no sé si sea algo cultural, no sé, pero como tú dices, me imagino que en Madrid fueron a lugares como Claro de Luna, como eran como que para cantautores. La gente se sienta con su vino y escucha la freaking letra de las canciones. Ustedes allá en Madrid, de hecho, vamos a hablar sobre España. Sí. Vamos a hablar sobre España ya traiste el tema. Este, cuéntame sobre, en manera general, cómo fue toda la cosa, cuáles fueron las circunstancias que hicieron por allá. ¿Fue propósitos artísticos solamente? ¿Hicieron un posgrado en algo? Cuéntame. Sí. España es mi segunda casa. Ese país me dio tanto y me enseñó tanto de mí, de todo lo que tenía que aprender a crecer, todo lo que tenía que mejorar como adulta para gestionar la vida con sus dificultades. Madrid nos puso entre la espada y la pared, de no conseguir apartamento, de estar 10 Piso, días piso, 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 de no conseguir piso. piso, piso. Nosotras teníamos ya la maleta toda llena de ropa sucia y no teníamos dónde lavar ropa, no teníamos Ahora, para... pero ¿cuál fue el plan? ¿Cuál fue la Te voy premeditación? a decir, Porque suena como que bien aventurero, sin fundamento, pero usted tiene un plan, ¿no? sí, pero desde la inocencia y la ingenuidad y desde la confianza. Ujú. Nos lanzamos, Eunice y yo solas, a estudiar un máster en creatividad en Madrid. Íbamos a estudiar creatividad desde el aspecto psicológico, no era en marketing ni en nada de esto, es la creatividad como fenómeno humano, ¿no? Pero realmente era porque queríamos, el propósito principal, Esa era la excusa, ¿no? tocar como Claro de Luna, Ajá. y la maestría era el visado para poder permanecer un año allá. Ese era el modo. Deal. Y yo, bueno, pues vamos, estudiamos lo mismo, Eunice, para tener las mismas horas libres, los mismos días libres y poder trabajar en Claro de Luna, ¿no? Pero, Fue algo como que surreal para ustedes estar como absoluto. grupo en una ciudad. Yo he estado en Madrid, he estado en España, como turista, no viviendo allá. Ya yo hubiera querido vivir para allá un tiempo. Y esa ciudad se siente tan y tan brutal, no sé, tú dime. Madrid yo la viví maravillosa. Para mí España fue maravillosa, pero tiene que ver mucho, Julio, con la mentalidad con la que uno va, y lo que tú recibes allá de las personas tiene que ver mucho con lo que tú estás dando también. Y yo viajé con Eunice. Eunice es uno de los seres humanos más hermosos que yo he conocido en mi vida, por eso es mi hermana, mi mejor amiga. Y es una persona que me ha enseñado la bondad, la confianza, la empatía, la compasión propia por los demás. Y nosotras desde la ingenuidad no sabíamos lo difícil que era conseguir vivienda allá, y estuvimos 10 días que no conseguíamos nada, el Airbnb ya se nos había acabado. Jean Peré, que es un guitarrista espectacular que estudió con nosotras en la Inter, Me que se suena, mudó me a suena. España, nos recibió allá y dormíamos en la sala de su casa en lo Nice. que conseguíamos nosotras una vivienda. Y tú con tus Eh, padres, sí, todo está bien, todo está bajo control, tranquilo. Todo está bien, mami, no te preocupes porque acababa de pasar el huracán María en Puerto Oh, Rico. shit, I forgot that part. Yeah. Tampoco teníamos a dónde regresar y mis papás no estaban en una situación de yo decirles lo que estaba pasando. Yeah. Hiciste bien aguantando la información de cómo te iba. Sí, nosotros Ok, colgábamos y la llamada. cuando todo empezó como que a sentirse como que, ok, now we're in Madrid, things are rolling, Sí. ¿cuánto tiempo pasó entre una cosa y la otra? Cuando conseguimos casita, que fue como semana y media de llegar, comenzamos a ir a todos los micros abiertos. En Madrid hay Micros uno o abiertos. dos todas las noches. Y son espacios donde literalmente hay micrófono abierto y tú te paras y cantas. Y ahí nosotras hacíamos el circuito de micros abiertos completo, todos El, los días de la el, semana, el, todas las semanas. el networking, obviamente. Y así fue que conocimos
a una red de músicos y de cantautores con los que terminamos haciendo música y unos proyectos espectaculares y conocimos personas maravillosas. Nos pudimos mover a Almería, a Valencia, a Sevilla, a distintos lugares donde nos recibían, nos daban asilo. Nosotras, Julio, por confianza, porque no conocíamos a la gente. Era Esa es como la que, pues cuestión. vamos para allá, nos podemos quedar esperando. Yo todavía creo que tú puedes confiar en buenas personas. Como que, obviamente, tu Las instinto es como que no, pero I still believe in that. Como que las there's good people, you know, in the world. A mí, Y tú estando como en UNIS, obviamente estar con alguien que es tu hermana, definitivamente that's a good backup, ¿no? sí, no, algo que yo le agradezco a la música es la calidad de personas que me ha llevado a conocer, Ya. sin duda. Vamos a hablar un poquito sobre tu vida haciendo tours. Sé que has estado en grandes escenarios. Déjame decir que el nombre del festival, el Tecate Pal Norte Fest. Uy, qué Yo sé que loco. eso es súper enorme. Cuéntame sobre tu trabajo con Guayna, la experiencia. Sé que llevas tiempo con él. No es algo que te llamó a última hora. O sea, tú eres parte de su núcleo de staff. Cuéntame sobre ese viaje. A mí me recomendaron para estar con Guaina en julio del 2019, cuando él estaba Wow. sacando el remix de Rebota. Pensé que era de más atrás. O sea, fue bien reciente. 2019. Bueno, estamos en 2022, parece al lado, pero no. Esa es la cuestión. Estoy bien perdido. En 2019, Guaina estaba todavía Voy a arreglar comenzando. la cámara un momento. Espera. Sí, Ahora sí. sí, claro. Mi stand se desapareció, no lo encuentro. Y lo tengo en. Tengo una pila de álbumes, de records. Ajá. Tengo un libro y un mat, y ahí está la cámara. Porque no encuentro el freaking stand. Así, Producciones Julio, producciones Nash Rican. así son todas, no te preocupes. Acá estamos igual. O sea, me estabas diciendo, estamos hablando de touring con freaking Wayna. Pues a mí me hacen el acercamiento porque una gran colega y amiga a la que le debo demasiado me recomienda. Él estaba buscando corista cuando él está, para los tiempos que él estaba sacando el remix de Rebota, que fue la canción que lo despuntó a él a Ujú. nivel mundial. Entonces, de ese show donde él apenas estaba comenzando, yo estuve todo el final del 2019 en las presentaciones que él hacía. Hicimos unos festivales masivos ese año en Yo vi esas México, fotos y esos videos y estamos hablando de fest. Cuando tú piensas en un fest, fest. 70.000, 90.000 personas, y yo, ¿qué es esto? ¿Cómo yo terminé aquí cantando reggaetón? Gracias, vida. ¿Cómo fue esa primera experiencia de estar en un stadium, en un soccer stadium de eso? O sea, Ah, en términos de esos pre 5 minutos, como que sentías que tenías que ir al baño, estabas demasiado nerviosa o tú fuiste súper profesional todo el tiempo. yo estaba nerviosa por hacerlo bien, ¿sabes? Porque al tú ser parte de un staff y Ujú. ser la corista del cantante, él está contando contigo, o sea, yo tengo que estar pendiente de cuando ese hombre no va a terminar la frase, yo tengo que estar ahí, pero con una precisión para cacharle, ¿sabes? Exacto, es como que un I got you I situation. got you. I got you situation. Okay. Y le agradezco tanto a él porque Wayne es una hermosa persona para trabajar. Es un ser humano espectacular y lo he visto crecer desde sus inicios como carrera, pero no tan solo como artista, sino como persona. Entonces, en el 2019 sí que me tocaba aprenderme todos los raps ahí al pie de la letra y estar tracking him en el escenario y yo saber ya de espalda cuando ese hombre se queda sin aire para yo ahí arrancar, ¿sabes? Súper A interesante terminar el la punto de frase. vista, como que Y sabía de eso, pero escucharlo de ti, como que nos está llevando entonces, bien backstage, como cómo funcionan las cosas para un backup singer. por lo menos para mí, yo Para me ti en creé esa mi propia situación. metodología porque cuando me contratan, apenas habían partes cantadas, todo era rap, Ujú, especialmente en rebote, y yo, pero ¿qué yo voy a decir o qué voy a hacer? ¿Cuál es mi rol? Y ujú. cuando fui viendo las necesidades que él tenía, pues yo misma fui creando mi rol dentro del grupo. Primero empezamos DJ y corista nada más, y en el 2021 ya él tiene toda una banda y
Ahí fue que se comenzó a poner sabrosísima la Sí, cosa. pero yo vi, creo que era un video, no sé si fue de las primeras presentaciones en México, y era el DJ, Guayna y tú. Y That's it. eso era el stage. So, para mí es súper brutal que tú has estado con él, no cuando ya todo estaba bien montado, como que tú has estado con él desde esos roots years, por decirlo así. Como Eso que es. it's a different feeling, como que cuando yo, ¿sabes? Me imagino, ¿no? Sí, fue bello porque al principio, en el 2019, él estaba en los tiempos de su single Rebota y en el 2020 que hacemos una pausa por la pandemia, él lanza un montón de música que cuando en el 2021 arrancamos, tenemos un repertorio sonoro exquisito, variado, ya el hombre es grandísimo en Latinoamérica y en México ha tenido un crecimiento Es como que espectacular. En México, México es el spot, ¿no? Ustedes me El, reciben la vibra de la gente súper pompeada con él, el ¿no? público mexicano y los festivales masivos en México es es impresionante cómo lo reciben. Yeah. Incluso los fanáticos, el nivel de fanatismo es que ya muchos me conocen a mí, al DJ, y nos siguen a nosotros que somos el staff de él. Y es muy... En el último festival, en el de Tecate para el Norte, Julio, me pasó que estábamos en la tarima haciendo una canción tal y se acaba la canción y Wayne empieza a decir algo y yo escucho, ¡Sire! ¡Sire! Y yo como Un solo. miro al público y hay un muchacho brincando, ¡Sire! Oh, okay. So you have Y yo, fans, for ¡Oh sure. my God! Sí, fue como este muchacho, yo lo conocí en otro festival, yo no sé en qué momento, y es como, wow, esta gente se Yo mete en entiendo todo. lo que va a ayudar bien brutal al género urbano es que hagan tours con bandas, porque más allá del artista, van a ver una banda. Es como cuando tú viendo Maná o yo viendo Maná en los primeros días, tú como que asocias al artista con gente detrás. O sea, tú ves a Fer y ves a los demás. So, para un artista urbano, tener una banda es como que hay más atracción, en mi opinión, para más público. Mira, yo, si te digo algo de Guaina que le admiro y le respeto, es que él le da mucho espacio a su banda en el show. Cuando estamos montando el show y ensayando, él dice, ¿en qué canción es que vamos a presentar? Incluso el show que hemos estado haciendo en el 2021, en la primera canción se presenta la banda, no es en la Oh, última. wow. Y para mí eso es como, wow, ¿qué That blows your mind. tal? Yeah. Es como este show lo vamos a hacer con esta gente. Y Yo he estado en shows que ni el artista ni menciona quién está detrás de él. Y it's a después bad feeling. It's like, hey, we're here for you, you know? hemos hecho muchos shows donde en la primera canción se presenta la banda y él en los ensayos dice, quiero que en una canción las bailarinas tengan su momento de expresión, quiero que en esta canción los coristas se voten, cuando yo me voy a cambiar de ropa, quiero que Siré vaya al frente y haga una canción ella. Ese es Guaina para trabajar y se lo respeto demasiado porque nos sentimos parte de él, ¿saben? Y nos sentimos que realmente se ve nuestro trabajo como colectivo y lo que yo he aprendido de mí como performer y como persona y como cantante en esa tarima ha sido demasiado, gracias a cómo él es. Pregunta, sabemos que es un proyecto, es un megaproyecto, ¿no? Puede ser que vaya un día, se presenten en los Latin Billboard Awards, cosas así, no sé. Este, conociéndote, tú eres una persona más sobre el arte, cuán puro es y cuánto debe ser como que lo primero que debe presentarse. Dicho eso, en un mundo, en un proyecto como ese con Wayna, donde hay más glamour, por decirlo así, más como que green rooms are more fancy, tour bus can be more fancy, hay mucho flasheo, a lot about the image. ¿Cómo encaja alguien como tú, que eres tan purista en cuestión del arte, en ese mundo? Am, Me ha costado encontrarme en ese mundo. E incluso hasta en los primeros shows me costaba saber cómo me vestía para los ensayos, para el soundcheck, para el show. Incluso eso es poder hacer el match entre lo que yo soy, actualmente creo que tengo una imagen más bohemia, más hippie,
Sí, versus puedes la decirlo así. cantante de la corista de reggaetón, es No, pero como yo. tú te transformas. O sea, cuando yo te veo haciendo con corista con Wayna, you know, you are part of that trademark para el proyecto. O sea, es bueno que tú puedas hacer camaleónica, ¿no? Claro, pero busqué que fuese un camaleonismo, si es que eso es una palabra, No sé. donde esa también fuese yo, no que tenga que cambiar lo que yo soy, ¿no? Ujú. Es como, ¿dónde está la Siré que perrea frente a 90.000 personas? Vamos a encontrarlo. Mira, somos boricua y hay un spot siempre, tranquila. Claro, lo que hay que remontarse a esos tiempos del party de Marquesina y tú dices, ah, ya me acordé, vamos a En hacerlo nuestras venas, ahora. lo quieran o no. Okay, so Sí, entonces, you can handle it, you know, sí. it's about, you know, music, tú entiendes que estás bien satisfecha como, yo estaba viendo los videos y la banda suena súper ponchada, o sea que tú estás satisfecha porque it's about music at the end of the day, y como mencioné anteriormente, el hecho de que haya músicos en vivo, gives you that vibe that is about music. Siempre se puede crecer y siempre se puede mejorar en todo proyecto de manera colectiva y de cada individuo para que siempre suene y quede mejor, pero me he vivido esa experiencia desde lo que te comenté ahorita de qué nosotros estamos haciendo sentir a ese público. Y yo veo Ujú. las caras y veo la gente emocionadísima, igual que yo estoy cuando voy a los conciertos Ya, y ya, digo, bueno, yo me tengo que disfrutar esto sí o sí. Y lo que le he agradecido mucho a Guayna y al equipo es que me han permitido ser yo, ¿sabes? Que dentro de que puedo llegar a la imagen de la corista de reggaetón, tú sigues viendo a Siré con su pelo rizo, con un poquito de manera un poco más conservadora en mi manera de vestir, de cuánto voy a enseñar y cuánto ya, no. Entonces es como, me han permitido adentrarme ahí de la manera en que yo me sienta cómoda. ya. Y Se nota. Cuando te veo en los videos, se ve que todavía eres tú. So, no te preocupes, porque sigues siendo tú. Por lo menos de vista, sí, yo entiendo que sigues siendo tú. No importa cuánto flasheo hay alrededor. pues por ahí voy, pero me encanta. ¿Sabes? Ha sido, yo sé que falta camino, que uno puede evolucionar y prosperar en muchos aspectos de la vida, pero sé que soy afortunada de tener un trabajo donde yo reciba remuneración económica por viajar y por Ujú. cantar. Sigue siendo un trabajo, lo que pasa es que el concepto de trabajo en la sociedad es, si no te gusta es trabajo, si te gusta no es trabajo. Ese dicho, Julio, de haz lo que te gusta y no tendrás que trabajar en tu vida, eso no es cierto, hay que trabajar duro. Gracias por el reminder. Hay trabajos que nos apasionan, pero siguen siendo un trabajo. Cuando te dicen, qué mamey, y estar viajando y cantando por todos los It's países, work, it's work. Ya. el Como trabajo, que las amanecidas. levántate a las 6 de la mañana para coger un bus. No, haz un show que termina a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana ya estás cansada. Cuánto dura el show de Vaina? ¿Cuántas horas? ¿Una hora, hora y media? Realmente como ahora mismo hemos estado haciendo festivales, estamos alrededor de 1 hora, Ok. que es el tiempo como average que Ujú. dan para los festivales. Es lo Ok. que hemos montado, 1 veinte a veces. Voy a cambiar el tema. Ahora es que me dio con chequear el tiempo. So, if we are good, cuéntame sobre Angelilis, la maestra, la profesora de canto, técnica vocal, la profesora de voz, como tú lo podrías llamar. Am, he sido muy bendecida de que he tenido estudiantes que han confiado en mí para ser parte del desarrollo de su instrumento, ¿no? Eh, una gran faceta de mí es que siempre he sido maestra, independientemente de lo que esté haciendo. Cuando estaba cantando rock and roll los fines de semana en la isla y por las noches trabajaba en Univisión, en la house band de un programa, por el día era profesora en la universidad. Cuando me mudé a Madrid, mi income mientras vivía allá era siendo maestra de técnica vocal en una academia en Madrid. Oh, no sabía Cuando, eso. sí, cuando regresé, dirigí un coro allá en Madrid. Pensé que era que tú mantuviste estudiantes online de Puerto Rico mientras tú estabas en No, Madrid. tuve un Wow. montón de estudiantes porque trabajé en una academia en Madrid, pero fue a nivel desesperación de yo ir con Google Maps y yo dije, yo necesito trabajo. Buscar academias de música y yo,
Hola, un placer, soy Sirey, soy maestra y te voy a dar, quiero trabajar en tu academia. Hey, I think there's nothing wrong with that. Como que la otra persona va a percibir el hambre de la otra persona, ¿no? Ah, yo tenía una necesidad y sabía que era buena dando clase. Sabes que yo siempre me he visto, ¿viste Monsters Inc., Monsters University a Mike Wazowski? No, I'm a Grinch, I'm a Grinch. No, no soy fanático de los anime. Ah, pues Mike Wazowski en Monsters University es este estudiante super nerdo que se sabe toda la teoría, pero es un monstruo que no da miedo, pero puede capacitar a los monstruos a que sean los mejores monstruos que pueden ser. Ok. Y yo siempre me he visto que mi voz quizá no tiene nada de grande o especial o estrambótica, ni tengo unas destrezas innatas. Lo poco que puedo hacer vocalmente me ha costado trabajarlo mucho, pero sí he visto siempre a mis estudiantes entrar a universidades, pasar audiciones, grabar sus discos, hacer sus presentaciones y me encanta, lo hago un montón. Actualmente, estás, tienes estudiantes, estás aceptando estudiantes, o sea, estás activa. Nunca estuviste inactiva como profesora todo este tiempo. No, estuve un tiempo inactiva cuando llegué de España porque como dependía de ser maestra para vivir, me saturé. Y cuando regresé a Puerto Rico dije, yo no quiero decirle a nadie cómo cantar, que canten como quieran. De Es un verdad. break, es un break, es un Sí, mental break. sí. Volviendo a la cuestión esta de ser maestra, ser profesora de canto. O sea, trabajaste en España en academia, pero mayormente tú has hecho más como que independent teacher, right? Sí. Eh, ¿Cuán satisfactorio es como maestra que tu currículo es el currículo que tú quieras tener, el que tú quieras proveer? Cuando hay atadura, ¿cuán satisfactorio es eso para ti? Por lo menos cuando he trabajado para academias, que gran parte del tiempo he sido empleada de academias de música, ellos me dicen cuál es el enfoque que tiene la academia y yo busco ir en esa dirección, pero si me tienes a mí como recurso, vas a tener mi esencia como maestra ahí. Entonces, como te dije anteriormente, siempre he buscado que el estudiante encuentre su identidad vocal. Esta es la voz que yo tengo, ¿cómo la utilizo? Entonces, maximizar la voz que ya cada uno tiene de la mejor forma. Ahora trabajo para una academia, pero también tengo mis estudiantes independientes de la academia Okay. y yo me adapto a lo que el estudiante quiere. Si cuando yo veo que lo que el estudiante me dice que está buscando, yo no tengo los recursos o no conozco el género, yo le ayudo a buscar a la persona con quien educarse y no los retengo porque siento que es muy peligroso intentar poseer un estudiante por tener matrícula y trabajo, pero Eso que tú estás consciente de diciendo, que, eso es bien honesto de tu parte, porque estás poniendo al lado el business woman side para ser más humanista, ¿no? Por decirlo así. Y I think it's a good skill que tienes como profesora. pero es que no nos podemos comprar otras cuerdas vocales en ninguna tienda. Si yo le daño las cuerdas vocales a alguien, le daño la voz para la vida. Y yo tengo que saber hasta dónde llega mi conocimiento y siempre se lo digo a ellos, y yo cuando ya no estudien conmigo, busquen información de la preparación del maestro con el que se eduquen, porque puede cantar espectacular, pero quizá no tiene ni idea de anatomía vocal ni de cómo guiarte a tu instrumento. Y eso en la música es muy importante porque no todo el que es buen performer va a ser buen maestro, es una destreza aparte. Es una mentalidad que se hizo mucho con maestros de educación física porque fueron deportistas profesionales. So, Sí, pero un mal maestro puede dañarle gran parte de la vida a un estudiante con traumas, con inseguridades, y yo busco no ser esa ¿cómo, persona. cómo es tu proceso del assessment de un estudiante? Cuando tú recibes un estudiante, qué es lo que tú haces para, como quien dice, medir las capacidades como futuro performer, vocalista en este caso? Mm, yo siempre le pregunto qué quieren hacer con su voz, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus metas, en cuánto en su vida juega, o sea, qué papel juega en su vida en general el rol de cantar, para qué lo quieren hacer. Y según esas metas, pues vamos moldeando el camino y las clases son sumamente, esto es redundante, pero individuales según las necesidades de él.
Sí hay que medir el factor entonación. Un estudiante a lo mejor no tiene un buen color vocal o un buen sonido, pero entona. Pues estamos perfectos porque esa parte auditiva ya está y vamos a trabajar en que podamos sacar una mejor voz de ahí. Pero cuando el estudiante no tiene las destrezas auditivas de la entonación, tenemos que tomar otra dirección y trabajar el ear training a la par o incluso antes de comenzar a trabajar la técnica vocal. O sea, como quien dice, estamos hablando que es about intonation. Siempre me ha dado la curiosidad cómo un maestro de voz reaccionaría a una voz no muy bonita, pero entonada, como Bob Dylan, o el Sí, mismo Elvis Crespo, que la voz era sí, fañosa, pero él siempre estaba entonado. Ustedes los exacto. maestros de canto, you are fine with that. Yo sí, porque estoy escuchando a un artista, a la Tienes tu identidad mentalidad de la abierta. persona, a un artista, no a una persona que tiene una buena técnica vocal. Incluso te digo más que esto va a ser bien controversial, pero los cantantes que tienen voces impecables usualmente me aburren, porque es como, Hay es tan veces, perfecto que no lo sí. puedo escucharlo y decir, wow, maravilloso, pero no me vas a escuchar en el carro escuchando a Adele, ni Celine Dion mucho tiempo, ni Andrea Bocelli. Esta cuestión Es tan perfecto esta cuestión todo. esta cuestión de showing off too much your skills, como que a veces puede ser aburrido, ¿no? Para Digo, mí, para mí ya yo lo quisiera tener skills de unos virtuosos que a mí me encantan, pero es. Eso, claro. depende what's your cup of tea, como que cuáles son tus gustos, so, es algo bien individual, so, yeah, I'm with you with that, so, fuck Sí, it. o sea, ya quisiera yo cantar como Adele o Celine Dion, vamos, que no tiene nada que ver, son unas Yeah. destrezas, pero para los gustos musicales y para lo que a mí me gusta recibir de la expresión musical, me encantan más la música de cantautores que no tienen las mejores destrezas vocales, pero entonan y escriben hermoso. Ya yo con Y te toca en el corazón o te eso da es, algo, te da un feeling. sí. Eh, ok, vamos a hablar de... Esta es la primera vez que tengo de invitado o invitada a alguien que hace podcast. So, estoy bien intimidado en estos momentos porque Por favor. el podcast de Cire es uno súper bueno que les recomiendo totalmente. No he escuchado todos los episodios, quizás tres o cuatro, y I'm hooked. I'm hooked with the podcast. Háblame sobre ese otro bebé. Dios mío, sí. Pues al revés, honrada estaba yo porque esta producción, o sea, yo dije, yo no tengo tantas cosas en la vida que si quiero hacer un podcast voy a tener que concentrarme en el aspecto auditivo, no puedo hacer Hey, visual ahora. Fue believe me, that's in my heart. Eso es lo que me dice mi corazón. como que tuve que decidir porque yo cuando quiero hacer algo lo quiero hacer con todo, ¿sabes? Quiero tener video, quiero tener tal, quiero ver. Ya, pero no, Y no, no, dije, Sire, tus audio, de hecho, tu audio quality you know, good, great levels, great production. Mis felicitaciones. gracias, dije, Sire, no puedes hacerlo todo. Enfócate en hacer una intro bonita musical, enfócate en el contenido y en grabar y que las personas que te escuchen, digo que las personas te van a escuchar. Si te quieren ver, pues que te vean cuando estés con Claro de Luna o yo qué sé, en otro Yeah, lado. yeah. Everybody knows your face, right? Y So, entonces el podcast es un proyecto que se llama Crearte Libre, que surge de los estudios que hice en creatividad en Madrid, cuando me fui con Eunice. Y un proceso muy profundo que comencé de introspección, buscando aumentar mi inteligencia emocional, porque me estaba dedicando a la música, pero no lo estaba disfrutando. Muchas presiones, todo el tiempo un estrés, todo el tiempo una ansiedad, todo el tiempo como desde la carencia. Y yo decía, esta no es la persona que yo quiero ser si me estoy dedicando a lo que amo, quisiera podérmelo disfrutar. Entonces entendí que había mucho que tenía que sanar de programaciones inconscientes de nuestra mente, traumas inconscientes de niña, patrones familiares que aprendí de cómo canalizar emociones con los que yo no estaba de acuerdo. Y cuando empecé a estudiar la creatividad como una habilidad que tenemos los seres humanos y empecé a darme cuenta que la creatividad
está en todo y es nuestra capacidad máxima y es lo que nos distingue de otras especies. Somos los únicos que podemos crear. Voy a redundar bien brutal con esta frase, pero estaba pensando que hay que ser súper creativo para crear un podcast basado sobre el main topic, es creatividad. Me explico. Es un tema que mucha gente, pues sí, conoce los términos generales y no saben más allá, pero tú estás llevándolo a un nivel con tu podcast de hacerlo entender por escala muchas veces, por fases. ¿Cómo se llama eso cuando tú disuelves cosas en pequeños pedazos? No recuerdo el término, pero Ay, sé lo que quieres decir, no me acuerdo tampoco. Desmenuzar, desmenuzar, desintegrar, exacto, porque el tema de por sí es bien heavy, right? It's a heavy topic. es So, heavy. tu Sí, trabajo, lo que estás haciendo, que lo estás haciendo súper bien, en mi opinión, es que te está haciendo llegar esa información de una manera escalonada. Ese es otro término, un poco eso es. escalonada. So, I'm right, I don't know, is that the idea of the podcast? Cuál es tu propósito? El propósito es hacerle entender a las personas que son creativas y que la creatividad no es solamente cantar, componer, ser escultor, que nosotros tenemos la capacidad de crear lo más importante que podemos crear en la vida, que es una relación saludable con nosotros para entonces poder hacer externamente lo que nos dé la gana. Obviamente hay unas circunstancias que no podemos controlar, donde nacemos, 20 cosas, ni el nombre que tenemos, ni cómo nos vemos físicamente, no lo controlamos, ¿no? Pero todo lo que sí, que las personas nos apropiemos de la capacidad creativa como una herramienta poderosa para conocernos, para sanar, para trascender lo que nuestra familia nos dio o no nos pudo dar, y ser mejores seres humanos con nosotros para poder crear desde una sensación un poco más de plenitud y no desde el dolor y desde la carencia, ¿no? Entonces, Puede ser complicado, o sea, puede ser un revolú de ideas. Pues este tema de la creatividad, digo, ahora me siento yo en aguas profundas hablando no, sobre creatividad vamos, contigo. So, vamos. es algo bien personal, cada cual tiene su revolú de emociones y cosas sobre prioridades en la vida. Y pues Ujú. yo creo que tú has mencionado varias veces que la persona en promedio tiene cosas que hacer en la vida y hay estrés y hay cosas que te pueden bloquear definitivamente. So, mi opinión es que como que dependiendo cuán claro está tu mente, te facilita ser creativo o no. Ahora, si tu mente, if you're a mess in your life, no tienes tiempo para eso porque tienes pagar pensión, tienes tres hijos que tienes que alimentar, tienes a late shift, work, y dependiendo del estilo de vida de la persona. Ahora, nosotros los que somos músicos, artistas, pues ya que estamos rodeados más a menudo, más frecuente, en un ambiente para hacer creativo, nos Sí. ayuda. Pero la persona normal, I think it's kind of hard for a single mom or just a regular guy. Tú dime. Hay circunstancias en la vida, ¿sabes? Hay personas que quizá yo te puedo decir que a lo mejor este podcast lo hablo desde el privilegio de que tengo unas facilidades en la vida que millones de personas no tienen. Y hay personas que no se les puede pasar ni por la mente la idea de crear porque estoy buscando qué voy a comer hoy, cómo voy a pagar, a tener los ingresos para sustentar a mi familia, dónde voy a vivir, dónde está mi seguridad. Entonces, pero en esos momentos también necesitamos creatividad para buscar esas soluciones. Entonces, quizá yo no puedo abarcar todos esos aspectos de las necesidades del ser humano, y donde estoy intentando aportar algo es a crear una inteligencia emocional y un bienestar mayor con nosotros mismos, ¿no? Porque también está este estereotipo de que el que se dedica a la música es una persona alcohólica, deprimida, que su vida es un desastre, Esas fueron las primeras cosas que me llamó la atención. que no No, tenemos no. estabilidad emocional, que... Lo cual, la historia ha probado un poco que muchos de esos genios, quizás su vida, like Jaco Pastorius, mi bajista favorito, he wasn't right in his mind. Pero sí, hay que entender el estereotipo porque es algo que ha trascendido, ¿no? Pero entiendo lo que estás diciendo. Pues yo lo que quisiera es que no
todos los músicos creáramos desde ese lado, ¿no? Que podamos... Es que quien se dedica al arte, Julio, son personas valientísimas porque no es ponchar de 8 a 5 y te desconectas de tu trabajo. Vivir del arte es vivir con tus emociones al frente tuyo y en base a eso crear. Entonces, no es fácil verse a uno mismo y ver el mess que uno puede tener. Y eso es lo que nos desemboca muchas veces cuando no gestionamos ni nos hacemos cargo de esos regueros de emociones. Eso nos lleva a tener una vida un poco que nos lleva a cumplir este estereotipo. Y yo no quiero ser parte de eso. Quiero poder proveer un poco esa luz de que pudiésemos crear desde una estabilidad emocional, que pudiésemos crear desde una sensación de plenitud y de conexión con el mundo, de que igual que fuimos creados, de la manera que cada cual crea que fuimos creados, Ujú. tenemos la capacidad de poder crear más cosas. Y crearte libre, ese es el Crearte nombre. libre, ese es el nombre, crearte libre. Sí, hablamos de creatividad desde la neurociencia, desde la psicología, pero más que todo desde un aspecto como de espiritualidad, me atrevo a decir, un poco más holístico y desde el conocimiento personal. Y vas Eso es. para y sé que empezaste el second season, so Sí, it's rolling, right? sí, 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 sí. El primer season soy yo hablando solita de lo que conozco de la teoría de la creatividad hasta ese Ujú, momento, ujú. y el segundo season es entrevistando a personas Mira, creativas. escuché el episodio con Brenda Hopkins. Súper recomendado el episodio. Yo entiendo que esa conversación entre ustedes fue tan y tan brutal. Gracias por escuchar. Uno de los highlights fue cuán curioso fue los paralelos entre ustedes, las cosas en común que ella hacía touring como corista y tú estás haciendo eso ahora. Pero al fin, lo que me da curiosidad es que ella dijo que a cierto punto pues, quiso detener todo y seguir su instinto de música original. Mi Sí. pregunta es, ¿that's gonna happen to you at some point? You're gonna say, no more touring, no more flasheo, no more Grammy Awards. Tú eres muy joven para eso, quizás, no sé, sigue viviéndolo. Eh, una de las razones por las que yo renuncié a ser profesora en la universidad era porque no había tenido esas experiencias de vida. Y yo dije, yo no, ¿qué le voy a enseñar a mis estudiantes si yo no he vivido? Ujú. ¿Qué les voy a enseñar? ¿Cómo Por eso, vocalizar? ¿Cómo alcanzar notas más altas? Dije, no, yo tengo que vivir primero. Sé que va a haber un punto donde voy a dar otro giro porque así llevo siendo toda la vida, pero si ahora me contratan y me dicen, nos vamos de tour 2, 3 años, yo me voy. Siento que lo necesito. no quería desviarme del tema del podcast. Este, Dale, dale, dale. rapidito, ¿cuán profundo es tu research? Por ejemplo, esa primera temporada, que, by the way, mis respetos, porque hacer un episodio cuando es solamente la persona hablando, so, yo imagino que tu research antes de cada episodio fue súper elaborado, solamente Sí, quiero saber cuán retante es como que hacer un podcast de la naturaleza del tuyo. Como que requiere sentarse y estudiar, ¿no? mira, yo el segundo season lo hice entrevistando gente porque dije, wow, yo necesito Era tan exhaustivo buscar no solamente la información, porque ya de alguna manera ya tenía una buena base por la universidad, o sea, mi Ajá. research tuvo Era que como que ser a nivel. era refrescar tu mente, por ejemplo. El research del campo fue a nivel universitario, como para hacer una tesis, y después era, ¿cómo yo voy a desmenuzar esto en 20 minutos que sea accesible? Porque yo no quiero hablarle al que estudió conmigo en el salón de términos Exacto. complejos. El target de hecho, no te había preguntado, el target de tu podcast no necesariamente es personas que ya están en el field sobre ser creativo. No. Yo creo que tu target es como que personas comunes y corrientes, por decirlo así, tengan acceso al beneficio de ser creativo. Sí, básicamente el primer capítulo se titula La creatividad no me compete. Y yo lo que digo es al principio es, si tú eres una persona que piensas que no eres creativa y que la creatividad no tiene que ver contigo, pues bienvenido porque este es tu podcast, Ya. ¿sabes? Lo percibí de primera que esa era tu intención, como que Sí, proveer, tú ser un facilitador, facilitadora eso. de esa información, sin intimidación. Los términos que usas son súper entendibles todo el tiempo. No estás tratando de impresionar a nadie usando vocabulario fancy, de estudioso. So, esa es la percepción que tengo del podcast. So,
I'm a fan, so I really like it. Gracias. Es que a las personas del poder, socialmente hablando, no les conviene una sociedad que sepa que tiene la Para nada. capacidad de crear un montón de circunstancias en su vida. So, prefieren segmentar la creatividad como para un grupo selecto de personas que le pusieron ese ingrediente al nacer y como Ujú, si nadie más lo tuviese. yeah. Y no, 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 no. Vamos a hablar sobre esta cuestión de ser un hired gun, ser un freelance musician, porque básicamente si Ay, te podría catalogar, sabemos que eres songwriter, eres profesora, pero al final del día, tu main job es como que ser un freelance musician, como que tú vas a proyectos donde te pagan, o sea, obviamente sabemos lo que es un hired gun. ujú. ¿Cómo tú haces ese mental switch entre ser la songwriter, this is my music, this is my project, a la mentalidad de I'm here for this artist, this is my part, and I'm not gonna mess with that? ¿Cómo es ese switch? ¿Cómo lo haces? Actualmente no he tenido que hacer tanto ese switch porque he decidido enfocarme en otros proyectos para trabajar como ser maestra y ser backup singer porque le di mucho tiempo de mi vida la carga financiera y de sostenerme a mi proyecto, a Claro de Luna. Hice a mis canciones y a mi creatividad responsable de mi sustento. Y eso me laceró mucho, porque la presión que ponía de que tienes que hacer buenas canciones, tienes que tener dinero para sacarlas, tienes que, porque eso es lo que te va a sostener, fui muy brutal de salvaje con eso. Y en el momento que nos encontramos ahora como grupo es apenas haciendo presentaciones en vivo y preproduciendo el disco, mientras ambas generamos nuestros ingresos y trabajamos dentro de la música, pero desde la educación y otros Ujú. proyectos. Entonces, siento que no he tenido que hacer tanto el switch porque he sido un poco más radical de vamos a quitar esto un momento Ok, y vamos básicamente lo a... tienes como que en pausa, básicamente ese cantautora vibe, Sí, por decirlo así, o mode, es como, eso es. mientras estás haciendo touring, obviamente, pues, es como que, podemos llamarlo switch off, es como que, o sea, tengo una pausa, no sé, pero, o Sí, sea, tú siempre has mantenido ese nivel de una cosa y la otra, no has tenido esos internal, como que issues, como que cómo voy a manejar esto, o sea, tú estás tranquila contigo siempre. mismo. Siempre ha sido una vida muy existencialista. Yo quisiera apagar un momento ese botón, ¿sabes? Porque también socialmente tenemos impuesto unas expectativas de a qué edad debemos tener ciertas cosas que son las que se traducen a si eres exitoso o no. Ujú. Y este estilo de vida no va necesariamente dándote las cosas en el orden que esperan Para nada, puede las ser bien personas. messed up. Eso es. Y creo que para mí ha sido un poco desprenderme de las expectativas ajenas, pero de las propias. Han sido las más difíciles. Em, y me ha ayudado cuando estoy trabajando como corista ver el rol de esa música que canto, cuál es el rol que tienen las personas que la escuchan. Me ha ayudado a entender y confiar más en la identidad del rol que cumple mi música. Yo sé que Ujú, no es el mismo. ujú, Y ya no estoy buscando que lo sea. Ya ujú. cuando voy a mi música, honro y respeto mucho más el por qué y para qué está hecha, sabiendo que no necesariamente podría alcanzar un festival de esa manera, aunque no quiero limitarla, pero En otras palabras, es más como que cuerpo, cuerpo y alma, sangre, sudor, todos los elementos están más, más en uso cuando es tu proyecto original. Ahora, como profesional haciendo hire gun services, como que más la iré profesional y still can have fun because you still have fun. No es como que I'm in my day job suffering. Pero no. cuando es sobre tu música original, está ese extra spice on top, que es como que no lo tiene ningún otro proyecto porque básicamente representa lo que tú eres como artista. Sí, pero al estar en este equipo de trabajo tan grande, y en eventos tan masivos con el equipo de Guaina he aprendido a ser más compasiva con mi proyecto, porque yo le pedía a mí y a Eunice, a dos personas, que llevaran un proyecto a una magnitud insostenible entre dos personas.
Y cuando yo veo que a veces volamos 13, 14 personas para hacer un show o muchos más, yo digo, Sire, Dios mío, abrázate y ten compasión por lo que has logrado con Claro de Luna siendo 2 personas nada más. No Ujú. hemos tenido nunca nadie más. O sea, Hemos tenido apoyo de nuestros padres, amigos músicos que a veces nos han tremendo acompañado músicos en de estudio, shows. estaba leyendo los créditos. ¿Cómo se llama el bajista? Puse el nombre, David de León, creo que le ha tocado David, con que el line-up de ustedes siempre ha sido caviar, ¿no? Como que sólido. So, David de León y Manuel Martínez han sido nuestros músicos. Angélica Colson fue bajista también Angélica, por un tiempo. vi una foto tuya de, no sé, de qué sé yo, hace 10 años, era un proyecto de jazz y que Angélica estaba contigo, había una guitar player. So, esa es otra cuestión que tú siempre has tenido el círculo de músicos alrededor tuyo, número uno, personas con mucho talento and nice people, no assholes, como que esa es la vibra Yeah. que siempre has mantenido. La cosa es que ellos son talentosísimos, pero la calidad de personas que son sobrepasa ese talento. Así que para nosotros eso es más importante, personas que tengan ese nivel de técnica musical, pero que respeten y honren nuestras canciones de 4 acordes y las traten con el mismo respeto con Puede el que ser, tratan el repertorio que hacen en el conservatorio. puede ser retante para algunos músicos con un talento a un nivel súper brutal, going back to basics, como tú dices, tocar una canción de 4 acordes y como que lo más brutal de todo es personas que pueden adaptarse y quedarse haciendo su trabajo porque el género lo requiere, por ejemplo. Eso es, pues así son Y ellos. entiendo que los músicos que tú has encontrado, keep them. Los amo, son mi familia, son mis hermanos. Vamos a hablar un poquito sobre Viva the King, ese es el proyecto de mi pana Luis Enrique. Y como mencionaste ahorita, hablamos sobre la historia. Sí. ¿Cuán cool es como que cantar vintage? Como que esta cuestión de, como mencioné anteriormente, 60s, 70s, y ya habías hecho proyectos en hoteles cantando 60s and 70s. I'm a Sí, retro freak. I really like vintage stuff. Todas las cosas que me encantan son retro. así fue que nos Este, conocimos, por esa so, música. gracias a Luis fue que te despertó esta cuestión del vintage music. Am, Y cuéntame sobre tocar con Luis. bueno, tocar con Luis es estar en un masterclass de performance, Ya, ¿sabes? ya. Para mí tocar con Luis Enrique es estar en una clase de lo que es un performer, realmente un performer. Yo quisiera algún día ser la mitad de lo que él es como intérprete. Él ya a los 12 años, 11 años, ya estaba haciendo talent shows en el Coliseo de Caguas, algo así, como que yo era Maravilloso. super shy para eso, yo para nada me hubiera atrevido a hacer cosas como esas. So, shout out para Luis, el que no sabe quién es Luis Enrique, él es Elvis impersonator en la isla, so shout out para Elvis. A mí me encanta lo que es Rock and Roll 50, so me parece súper cool que alguien, tú y yo no sé cuánto sea la diferencia de edad, pero me parece súper bien que alguien de tu edad, de tu generación, is into cool classic vintage music, so that's very fun. So, Me gusta mucho. Luis fue el que me sacó de cantar vintage en la universidad a la calle, ¿sabes? mm. Él fue el que me llevó a cantar en proyectos de música retro en los que él estaba y comencé a guisar con él jueves, viernes, sábado y domingo todas las semanas por mucho tiempo. Y recientemente tuviste un show con él, ¿no? Con él estaba de corista en Viva de King, que eso para mí siempre es un honor que él me permita estar, Me por encantó el favor. caption, me encantó el caption de tu post, como que se nota que sí, que you really had a great time, como que like, being very honest about it. Sí, lo más que me encanta, además de la música, los otros músicos son espectaculares, Lindín, los otros... Ay, yo soy mala con los nombres, No, no, pero no, no, es genial. qué bueno que mencionas Lindín, porque sé que Lindín como que en cuestión de bajista en Puerto Rico, o sea, yo estoy súper pompeado de saber que Luis tiene a alguien como Ay, de Lindín, a ese nivel. So, tengo que conocerlo algún día, un día, creo que en la tiene- boda de Luis, I was too shy para decirle hi, pero a veces intercambiamos mensajes por Facebook, o sea, tipo un palo, yo y Lindín. Lo más brutal de cantar de estar con ellos en tarima, además de la música que hacemos, es la calidad de personas que son. Luis Enrique es un cantante y un intérprete que no, que yo sé que él se ama y se valora a sí mismo muchísimo, pero todavía no tiene idea del talentazo que tiene. Él dice, no, que yo no estudié, yo no necesito Mira, estudiar para eso.
ponlo a escuchar tu podcast y lo cambiamos. Luis, para mí es tomar clase y la calidad de ser humano de Luis Enrique, él tiene un talento que uno se queda bruto, como decimos aquí en Puerto Rico, pero Simplemente nació con eso. eso es. Así que me ha enseñado muchísimo él de lo que es volver a la raíz de por qué yo hago música y es la pasión. Él me enseña la pasión. Y estamos básicamente finalizando. La estamos pasando súper brutal. Sabía que iba a ser largo. Oh my God. No me sorprende que casi son 2 horas. La venía a venir. Quiero finalizar con un poco, no quiero llamarlo como un tipo de reflexión, es más como que una observación. Me he dado cuenta mucho que en el music business hay muchas personas que son poker face, como que no se nota entusiasmo o quizá lo están haciendo, pero they don't really feel it. So, contigo, yo entiendo que el vibe que tú tiras para la gente es algo que hace más falta en el music business, porque muchas veces puede ser todo muy serio, muchas veces puede ser todo muy estricto. Yo he estado en las dos, he estado en proyectos desde personas que están bien al garete, borrachas después de los shows, hasta personas que hacen un meeting o sea, como en una mesa sentado, por decir algo. Sí. Eso me parece súper bien que hayan personas así como tú con el vibe de let's do it attitude. Este, ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Como que Gracias, it's te good, it's good. agradezco. So, no sé si te lo hayan dicho. Sí, sí, me lo habían dicho y incluso, bueno, ¿qué te puedo decir? Cada persona vive la música desde un lugar, creo que todos la vivimos desde un lugar similar y ahí cada uno desde un lugar diferente a la misma vez. Y yo por lo menos lo que quisiera es que el haber convertido la música en mi trabajo no me desconecte de lo que yo siento al hacer música. Y siempre he cuidado mucho eso, siempre he buscado ser la niña de 13 años que estuvo en el concierto La que se viendo friqueó. aquel stage cuando estoy en el stage. Es como quiero ser la mujer que celebra que llevó a esa niña al stage. Yeah. Yeah, keep Y that. It's about that. eso es. Es un círculo, trato de volver al punto de origen. Y apuesto que las personas que te rodean son igual o más hardcore en ese sentido que tú, como que posiblemente las personas que están contigo tienen ese vibe también. No te imagino en un vibe como que bien súper estricto. Digo, tú eres una profesional, entiendo que tú puedes adaptarte, ¿no? Sí, sí, Pero si hablamos de tu comfort zone en un proyecto, probably you really want that vibe with people around you. sí, a ver, sí, sí me han dicho a veces que tenga cuidado porque soy un poco overreacting de corista. Ok. Y yo, es que no sé no estar en mi todo, ¿sabes? Es como No, tengo que moverme, tengo que mira, bailar, tengo no hay que nada hacer mejor no hay nada performance, mejor, en aunque mi opinión, no hay nada mejor que ver coristas como que en acción on stage, como que se lo están viviendo. El corista, pues, depende del proyecto también, como si es algo sí, como total, más, no sé, súper formal y conservador, pues ahí se entiende. Pero claro. ver backup singers viviéndosela también, it's a big deal for me because you can see a real show, it's like a real performance. So, ese es tu vibe, so, es natural en ti, so, no lo cambies. Eso es. Yo lo que busco es que el show del artista por completo se siente el disfrute, no desde él, no, sino desde los que estamos atrás creando esa Exacto, sonoridad. exacto. Ah, estamos en 2022, nuevo año. Cuéntame qué hay por ahí, qué estás maquineando, porque de seguro tienes cosas nuevas para este año. Am, no quiero poner muchos límites, no sé, no quiero saber exactamente qué hacer, Me gusta. pero nunca he sabido exactamente ni qué En estoy serio. haciendo. Pero se nota que yo pensé que tú eras una persona como que a planner, control freak, como que planeando todo. Sí, Eres así, pero sí, a la misma vez, pero en este estilo de vida eso hace mucho daño. Estoy buscando aprender, mi meta del 2022, honestamente, Julio, es aprender a confiar más en la vida y aprender a confiar en que las oportunidades van a llegar, no vivir desde la desesperación de cuándo ujú, va a pasar, de si voy a tener guisos el mes que viene, si voy a poder pagar la renta, ¿sabes? Quiero aprender a confiar porque si yo miro atrás nunca me ha faltado nada y no quisiera seguir viviendo desde
esa desesperación y Sí, de la y comparación. te ha funcionado ese state of mind, como que let me just live the moment y como que no preocuparme demasiado por lo que va a venir. Todavía estoy aprendiendo a hacerlo. Okay. Si te digo que ya lo logré, te miento. Soy muy Suena como bebé. que, suena como que nadie va a dominar eso al 100%, como que un endless curve Es, learning curve. esto. Pues mi meta para el 2022 es sacar a Crearte Libre de que no sea solo un podcast, va a tener otras distintas ramas. Yeah. Eh, claro, alguna va a seguir haciendo su música, aunque todavía no la comparta, estamos en ese proceso. Y estoy muy abierta a estar con Wynab o si hay Yeah, algún otro yeah, de that's the gig, conflicto. that's the gig. Yeah. Nos vamos, eso es. Estoy Ah, en un momento donde sé que tengo la energía, la edad y las ganas de turear. Si se me yeah, da, voy. yeah, sounds good. Tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? En Instagram, tú eres bastante activa en Instagram, ¿no? Sí, Instagram ahora mismo principalmente sí. Cire con Z, Z-I-R-E, o si no a través del hashtag Crearte Libre, porque a veces uno cambia el nombre, Ujú. pero Cire o el hashtag de Crearte Libre, por ahí me encuentran. O en Claro de Luna, Claro, de que es Luna. Claro de Luna, pero con la K. Sí. Está mal escrito. No, está bien, está bien. Hablando de no tener que seguir reglas todo el tiempo. Ahí está. Eso There you es. go, there you go. Sí. Pues nada, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Ha sido súper brutal hablar contigo. Igual. Este, Gracias. honestamente, tengo que ir al baño, porque usualmente yo no tomo café en los shows, en los episodios. Y lo Es que hicimos sin hablo break, mucho. lo hicimos sin break. Son un breakcito ahí de 5 minutos, pero again, Sin it break. was a great time talking to you y mis mejores deseos para ti. Y Igual. sigue montándola como lo estás haciendo. Sigue el podcast. So yeah, basically keep doing what you're doing. Gracias, Julio, por lo que estás haciendo. Y cuando leí esa invitación que me hiciste, yo dije, me encanta porque me encanta hablar, me encanta él lo que hace, como es todo, así que la voy a pasar muy bien. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Bye. Nos vemos.